Capítulo 51. Todos los superhumanos tenían un límite de crecimiento. Los rasgos, habilidades e incluso las estadísticas tenían límites claros que podían alcanzarse, y el potencial de una persona podía juzgarse por la magnitud de sus límites. Normalmente, esto se determinaba aproximadamente por la rareza de un rasgo o habilidad, por lo que los superhumanos con rasgos de alta rareza se consideraban élites. El propio Kang Shinyuk había adquirido una característica de rango S a través de 2 evoluciones de rasgos, por lo que su límite era naturalmente más alto. Pero como un superhumano se volvía más fuerte que ese límite, había 2 métodos. El primero era mantener la simplicidad y trabajar duro. Explorar a fondo las propias características y entrenar repetidamente el cuerpo para desafiar los propios límites elevaba poco a poco el estatus. Eso es lo que les hacen hacer a los estudiantes, incluyéndome a mí, y el segundo era cazar monstruos. El sistema Gaya presuponía la capacidad de crecer cazando monstruos. Las habilidades se desarrollaban absorbiendo fragmentos de los monstruos derrotados. No podías hacerte fuerte matando monstruos más débiles que tú, pero sí podías hacerte más fuerte rápidamente derrotando monstruos más fuertes. Era como la idea de la experiencia en un juego. Por supuesto, no ves cambios dramáticos de inmediato a medida que subes de nivel en un juego, y puedes sentir que tu habilidad crece más rápido con el entrenamiento. Sin embargo, al cazar monstruos constantemente, tus estadísticas sin duda aumentarían. Cuando Kang Shinyuk derrotó al troll mutante y se dedicó a entrenar, su estatus creció rápidamente como prueba de ello. Como había descubierto en ese caso y al luchar contra el poderoso enemigo Kieron, esta forma de crecer conllevaba un riesgo considerable de muerte. Ya. Si es solo uno, vale la pena intentarlo. Yu. Onix, ve rápido al inventario. Ante sus ojos, había una mantis hembra gigante. Era una particularmente fuerte entre las mantis espada venenosa B, encargada de proteger y criar a las crías. Sin embargo, Shinyuk ya conocía su comportamiento gracias a la espada mantis que había adquirido. Al sostenerla, era como si él mismo fuera una mantis. Es extraño cuando me siento unido al asesino de dioses, pero esto no está mal, Kyi. La mantis gritó y agitó sus patas delanteras. Shinyuk rió quedamente, esquivando el ataque que había llegado justo como se esperaba. Originalmente, acumulaban mana en sus extremidades para lanzar ataques de cuchillas de viento tóxicas, pero ella no lo hacía. La razón no era que no pudiera, sino porque ese espacio estaba lleno de huevos de mantis. He oído rumores, pero ya había oído leyendas urbanas sobre superhumanos que caían a través de puertas de absorción de un solo disparo, en medio de un nido de monstruos de tipo insecto. Lograban ganar suficiente experiencia para aumentar su estatus en el acto. No se sabía qué tan alto era el valor de experiencia del huevo de un monstruo, ya que esas historias fueron relegadas a leyenda urbana, pero el huevo de un monstruo de rango B más sin duda valdría bastante. Los huevos de monstruo proporcionan experiencia equivalente a 1/8 de la de un adulto. Sin embargo, su precio se mantiene. Se enteró de esa información por medio del administrador. Así. Golpeó la nidada más cercana con la cuchilla de su pata delantera. Los huevos se desplomaron con un crujido desagradable. Ya sea porque no resistieron, o porque un corte directo fue demasiado incluso para una mantis común, los huevos rápidamente comenzaron a ennegrecerse y a pudrirse lejos de la pata tóxica. En cuanto destruyó la nidada con más de 100 huevos, un mensaje apareció ante sus ojos. Has reprimido a una multitud de seres dañinos para el orden mundial. Bonificación por nivel de membresía. Has obtenido 120.000 HP. Como bonificación VIP, obtienes HP adicional equivalente al 50% de la recompensa, para un total de 180.000 HP. Tu fuerza ha crecido al rango B. En ese momento, sintió una oleada de energía que lo recorrió. No solo por haber adquirido HP, sino porque en el instante en que cosechó esas incontables vidas, sintió que algo lo absorbía. El aumento de fuerza no era mucho comparado con el monstruo de Kieron, pero aún así era increíble. Shinyuk estaba absorto en esos pensamientos extáticos cuando... Kyi. La hoja de la mantis apuntó a su nuca, lo suficientemente fuerte como para matarlo instantáneamente si golpeaba. Pero, no era difícil evitarlo. Debería estar a salvo si se alejaba constantemente para romper las nidadas primero. La principal preocupación era cuánto tiempo tendría para romper todos los huevos. Las arañas reaccionarán tras semejante alboroto.
Y, más aún, el pegamento espiritual no podría retener a un monstruo de rango B más para siempre. Lo mejor era actuar lo más rápido posible y luego salir. Kang Shinyuk agarró la cuchilla de la extremidad delantera con ambas manos antes de lanzar un grito mientras cargaba contra la mantis. Romper. Kili. La mantis le escupió un chorro de ácido, más rápido que una bala, pero Shinyuk estaba preparado. Giró la hoja para bloquear el ácido. No pudo derretirla al blandirla hacia adelante, lo que provocó que salpicara una nidada de huevos cercana. Esperaba que le dieran la experiencia para eso. Kili. La mantis cruzó sus patas delanteras y Shinyuk se agachó mientras continuaba su ataque. Se agachó bajo las cuchillas, esperando el momento en que intentara recuperarse. Ahora que podía leer los patrones de ataque del enemigo, no le fue difícil evadirlos. Se acercó a su cuerpo cuando perdió el equilibrio, clavándole profundos cortes en las articulaciones del cuello. Fue un ataque perfecto con una sincronización asombrosa, pero fiel a su rango de B, el monstruo no murió inmediatamente después de recibir un golpe fatal. Kili. Mientras Shinyuk intentaba desenvainar la espada, las dos extremidades delanteras se movieron tras él para confinarlo allí. La mantis bajó su cabeza hendida, revelando asquerosos tentáculos de 4 puntas que sobresalían de su interior. Era la prueba de que, a pesar de parecer una mantis, existían monstruos. Tampoco era información contenida en la hoja de la extremidad delantera. KH, en una fracción de segundo, consideró sus opciones. ¿Puedo escapar si dejo el arma? No. Se dio cuenta de que tenía que cortar con todas sus fuerzas. Apretó la hoja con más fuerza, apretando los dientes mientras vertía su poder espiritual en ella. Su habilidad se activó, un patrón de dragón se grabó en la hoja de la extremidad delantera. Cuando los ojos de Shinyuk se tornaron dorados, la hoja de la extremidad delantera comenzó a vibrar. Kili. KHHH. Kang Shinyuk cedió ante el contraataque del enemigo que se abalanzó sobre él. El pánico se apoderó de él al sentir cómo le desgarraban la carne, pero no tuvo tiempo de mirar la herida. Un viento empezó a emanar de la hoja vibrante, arrancando la cabeza de la mantis. Sin embargo, según la pata delantera, pudo moverse un poco sin cabeza. Oh, por suerte, ese fue el final. No había rastro de la cabeza ni de los tentáculos, y el torso pronto dejó de moverse y se acomodó en su lugar. Has reprimido a un ser perjudicial para el orden. Bonificación por nivel de membresía. Has obtenido 10.000 HP. Como bonificación VIP, obtienes HP adicional equivalente al 50% de la recompensa, para un total de 15.000 HP. Tu habilidad de regeneración pasó a ser rango D. Estás envenenado. Aun considerando tu poder regenerativo, deberías tomar al menos un nivel intermedio de desintoxicación. Se ha comprado un objeto apropiado de inmediato a discreción del administrador. Se te descontarán 20.000 puntos de vida. Gracias. Como el mensaje era urgente, Kang Shinyuk tomó la droga desintoxicante que apareció en su mano sin dudarlo. Al mirarse el hombro, vio que su uniforme estaba hecho un desastre y que le habían arrancado carne. La droga neutralizaría el veneno, pero no aliviaba la herida. Bebió una poción de recuperación y aplicó un poco de medicina traumática en la herida, lo que irradió dolor a través de él. Ay, todavía duele menos que el troll. Miembro y no, lo siento. No te culpo. Acabo de notar que algo ha cambiado afuera, pero no son buenas noticias. Cambió. ¿Qué pasó? ¿Yu? Sacó a Onyx de su inventario y le pidió al administrador que le diera más detalles. Ha vuelto a aparecer una puerta irregular en el nido del cuervo. Sin embargo, esta vez es de tipo emisivo. Shineuna se encuentra actualmente enfrascada en una batalla contra enemigos desconocidos para proteger a los estudiantes, no creo que puedas esperar ayuda externa. Entonces, eso significa y, no tienes más opción que atravesar esta puerta tú solo. Ah, no quería oír eso, pero eso no significaba que nada cambiaría. No tenía solución, así que decidió averiguarlo después de romper todos los huevos de la caverna. Mientras tanto, no se dio cuenta de que Onyx se acercaba a la mantis caída. Capítulo 52. Para él, era como una mina a cielo abierto que rebosaba oro y plata. Dondequiera que iba, le guardaban tesoros. Ha suprimido a varios seres dañinos para el orden mundial. Bonificación según tu nivel de membresía. Recibiste 150.000 CV.
Como beneficio VIP, obtendrás HP adicional equivalente al 50% de la recompensa, para un total de 225,000 HP. Ha suprimido a varios seres dañinos para el orden mundial. Bonificación según tu nivel de membresía. Recibiste 110.000 CV. Como beneficio VIP, obtendrás HP adicional equivalente al 50% de la recompensa, para un total de 165,000 HP. Tu habilidad de regeneración ha crecido al rango de. Ha suprimido a varios seres dañinos para el orden mundial. Bonificación según tu nivel de membresía. Recibiste 140.000 CV. Como beneficio VIP, obtendrás HP adicional equivalente al 50% de la recompensa, para un total de 210,000 HP. Tu salud ha crecido al rango B. Pensando que las arañas podrían llegar en cualquier momento, Kang Shin-Yuk lanzó de inmediato la cuchilla de viento desde la extremidad anterior, que acababa de aprender a activar con su poder. Las cuchillas de viento eran iguales a las lanzadas por las mantis, cortando con facilidad los huevos esparcidos por la caverna. Ha suprimido a varios seres dañinos para el orden mundial. Bonificación según tu nivel de membresía. Recibiste 172.000 CV. Como beneficio VIP, obtendrás HP adicional equivalente al 50% de la recompensa, para un total de 258,000 HP. Tu poder espiritual ha crecido al rango B. En el proceso, tanto HP como experiencia fluían a un ritmo vertiginoso. Incluso su poder espiritual había crecido tanto que podía sentir cómo se recuperaba y expandía, justo cuando estaba terminando con la última nidada. Kang Shin-Yuk tomó un momento para recuperar el aliento tras confirmar que no se acercaban enemigos. En lugar de estar cansado por gastar demasiada energía, los constantes cambios que experimentaba lo estaban agotando. Decidió confirmar su estado mientras se ocupaba de llenar sus pulmones de oxígeno. Kang Shin-Yuk. Rango B, característica dragón de ojos dorados, S habilidad física fuerza. B más agilidad. B más salud. B más habilidad especial poder espiritual. B regeneración. C, habilidad danza del abanico del dragón, T. B metalurgia. C, qué locura. Aunque su agilidad seguía siendo la misma, su fuerza había crecido 2 niveles, y su resistencia y fuerza espiritual, 1. Sorprendentemente, su regeneración había crecido 3 niveles. Si bien las mantis eran robustas y fuertes, no eran muy ágiles. Quizás, al ser monstruos de tipo insecto, poseían una habilidad similar a la regeneración que le había ayudado a desarrollar la suya. Pero el muro que lo separa del rango A es alto. El, o el más después del rango indicaban una diferencia de poder, por supuesto, pero era incomparable con el cambio de letras. Había adquirido varias habilidades de rango B, pero Kang Shin-Yuk conoció muy bien el muro que ahora bloqueaba su progreso. Él creía que podía convertirse en un superhumano de rango A, pero hubo muchos en el pasado que se lanzaron en vano contra esa barrera con tales creencias. Aún así, estoy fácilmente en el 15% superior y en el nivel B, solo el 15% de los superhumanos, o aproximadamente 750.000 de los 5 millones, habían llegado tan lejos. Esa cifra se reducía a la mitad si subías al nivel A y se reducía a la mitad al subir al A, pero Shin-Yuk confiaba en que no se detendría ahí. No olvides estar atento, miembro. Acabas de alcanzar el rango B, pero esta puerta sigue siendo de tu mismo nivel. Lo sé, pero gracias por el buen momento para darme ese consejo. Bono de menos 100 HP para miembros desatendidos. Sabía que no podía esperar ayuda externa, así que tuvo que trabajar para despejar la puerta él solo. El poder adicional que adquirió aquí no fue más que sentar las bases. Y bien. Un estridente llanto y chasquidos de mantis inundó la caverna. De hecho, había estado allí desde el principio, pero lo notaba justo ahora que su propia batalla se había calmado. Se aseguró de que su sigilo estuviera activado y echó un vistazo. El grupo de mantis estaba enfrascado en una batalla contra varias arañas. El pegamento funciona correctamente. Esperaba que aparecieran las arañas, pero dado que eso significaría reducir a sus enemigos, se alegró de verlo. La batalla se desarrollaba ferozmente ante él. Las mantis habían sido sorprendidas y no podían moverse correctamente debido al pegamento, pero tenían una cuchilla de viento. Las arañas los iban superando poco a poco, pero las mantis contraatacaban con fiereza. Está bien, entonces puedes recoger el botín, Yu. ¿Qué? Has crecido bastante. Yu.
Kang Shinyuk entrecerró los ojos al ver a Onix acercándose. Si antes era del tamaño de una manzana, ahora se parecía más a una pera. Era una diferencia sutil, pero la reconoció. Las espinas de su espalda también parecían más afiladas ahora, más como cuchillas que como espinas. ¿Qué comiste? Solo comí la mitad y solo te comiste la mitad. Tras escuchar la sincera confesión de Onix, miró hacia atrás y descubrió que una de las patas delanteras de las mantis había desaparecido. Mientras Shinyuk destruía las nidadas, Onix roía con avidez las cuchillas de las patas delanteras. No, espera. Está tratando eso como si fuera metal. ¿Yu? Y de joven hay que comer mucho. Bien hecho, bien hecho. Mi. Onix dejó escapar un grito de alivio, temeroso de que lo regañaran. Shinyuk cortó la otra cuchilla de la extremidad anterior y la guardó en su inventario para más tarde, notando un destello azul en el cuello desgarrado de la mantis. La agarró, pensando que era una piedra de maná, pero se veía un poco diferente. ¿Es esto, una piedra de habilidad? Las palabras de Shineuna le vinieron a la mente mientras la examinaba. Dudaba de su suerte, pero había tenido una suerte ridícula al caer en la puerta irregular. En el mal sentido, al menos. Pero esta era una piedra de habilidad de una puerta B. Por favor, tómalo enseguida. Pero podría fallar, no tenía idea de qué tan compatible sería con él, pero le parecía estúpido guardarlo cuando podría ser útil. Se siente algo frío contra mi poder espiritual. Sin embargo, no le hacía ninguna gracia. Cerró los ojos y la sujetó con fuerza. La piedra de habilidad se hizo añicos en sus manos. Una fría oleada de energía lo recorrió. Aprendiste la habilidad de atributo maestro del viento, A. Cuando el mensaje apareció ante él, reprimió desesperadamente un grito de alegría. Es una habilidad que se ocupa de uno de los 4 atributos principales. Con la rareza del rango A, esto era lo máximo. Sin embargo, el nivel de habilidad seguía siendo rango F, así que no podría usarla eficazmente. Sin embargo, tenía un arma que podía ayudarle. Crear viento por sí solo estaba fuera de su alcance en ese momento, pero reforzarlo no lo era mientras usar a la cuchilla de su extremidad delantera. Con eso, pudo crear una hoja de viento incluso más fuerte que la que creaban las mantis. Yu. ¿Qué, otra vez? Quizás como disculpa por comerse la extremidad anterior, Onix colocó algo frente a él. Parecía ser la mitad de una canica rota, de la que emanaba una tenue energía. Shinyuk lo identificó de inmediato como poder espiritual. ¿Pero por qué? Miembro, ponlo en tu inventario. Sí. Ante el mensaje del administrador, que contenía urgencia, lo guardó de inmediato. El enemigo viene. Escóndanse. ¿Ya terminó? Onix, ven aquí. Sosteniendo a Onix en sus brazos, activó inmediatamente el sigilo y se escondió en un rincón. Poco después, vio a una araña entrar en la caverna. Empezó a deambular por el techo con un chasquido, pero se detuvo al poco rato, confundida, al no encontrar nada. Clicó un par de veces más antes de irse. ¿Puede sentir movimiento? Kang Shinyuk permaneció allí sentado un rato, inmóvil, hasta que no percibió ningún movimiento. Con cuidado de mantenerse oculto, abandonó lentamente la caverna. Lo esperaba una imagen de película de terror. Trozos de monstruos estaban esparcidos por todas partes, y el suelo estaba excavado y derretido en algunos puntos. Sin embargo, los cadáveres no permanecieron, consumidos por los vencedores. Las arañas ganaron y se los llevaron. Las mantis podrían haber ganado de no ser por el pegamento espiritual, pero si eso hubiera sucedido, no le habría hecho ningún bien. Fue un poco decepcionante que no pudiera recuperar las partes, pero no se podía evitar. Bueno, comencemos con esta puerta. Confirmó la cantidad de HP que había adquirido. 3,7 millones de HP. Era bastante dinero. Ahora tenía que pensar en cómo usarlo para abrir la puerta. Una vibración sorda y masiva sacudió el espacio donde se encontraba mientras pensaba. La ansiedad lo invadió al tambalearse las paredes interiores de la puerta. Estar listo. Kang Shinyuk abrazó a Onix y se puso en cuclillas, preparándose para el terrible impacto que reverberó a través de la puerta. La tumba de la mantis, B, se ha transformado en la telaraña de la reina, A, debido al cambio en la estructura de poder. Cuidado. El mundo volvió a girar. Capítulo 53. Tras ser arrastrado a la puerta irregular B, logró desmantelar el nido enemigo y ascender de rango.
Justo a tiempo para que el rango de la puerta también ascendiera. Nadie lo entendería si intentara explicarlo. Ni siquiera él lo entendía. Ja. Kang Shin-yuk dejó escapar un suspiro mientras observaba cómo las paredes interiores de la puerta se estrechaban y se regresaban más pegajosas. Cualquier cosa puede pasar en una puerta irregular. Quizás, debido a tu desempeño, una de las dos fuerzas se volvió superior. Fue algo que tuve que hacer para sobrevivir, así que no me arrepentiré. Aún así, no pude evitar pensar que esto era demasiado. La diferencia entre B más y A era enorme. Era como si la propia puerta estuviera dispuesta a matar a Kang Shin-yuk. Sin embargo, no tenía miedo. En cambio, se propuso crecer dentro de esa puerta irregular. Apretó los dientes mientras observaba con furia las paredes cambiantes. ¿Hay algo útil que puedas comprar para HP? Sí. Puedes comprar una piedra de habilidad. Los ojos de Kang Shin-yuk brillaron al escuchar que se podía comprar piedras de habilidad en el tablero de comercio. Entre ellas, la más útil en la situación actual es resistencia al veneno. Tu estado no es mucho menor que el de las arañas, pero si te envenenan, no puedes lidiar con ello solo con regeneración de rango C. Sin embargo, con la adición de resistencia al veneno, podrías superarlo sin necesidad de medicación cada vez. ¿Cuánto cuesta? La rara resistencia al veneno de rango B cuesta actualmente 2 millones de PV. ¿Te gustaría adquirirla? Era carísimo, claro, pero no le quedó más remedio que comprar. Gastó el dinero y lo rompió al instante. La piedra verde se hizo añicos y se absorbió en su cuerpo. Bien valió los 1,6 millones de puntos de vida, gracias al descuento VIP. Aprendiste la habilidad de resistencia al veneno, B. La rareza ha aumentado debido al efecto de la regeneración, convirtiéndose en resistencia al veneno, B. Gracias a su capacidad de regeneración, el nivel de la habilidad aumentaba. Esto era común cuando la partida con una habilidad era particularmente buena. A continuación, recomiendo algunos accesorios. El más barato que da resistencia al veneno cuesta 1,3 millones de PV y no podré avanzar si solo invierno HP en resistencia al veneno. Pero, miembro, lo importante ante todo es sobrevivir. Hay una manera de aumentar mi resistencia al veneno sin usar HP. ¿Quieres decir entrenar tu inmunidad ahora? Kang Shin-yuk ascendió y levantó la hoja de la extremidad delantera por encima de su mano. Solo entonces el administrador comprendió lo que intentaba hacer. Vas a hacerte daño. Estoy creciendo intentando, refutó Kang Shin-yuk al preocupado administrador. Miembro y las habilidades se desarrollaron con su uso. La resistencia al veneno aumentaba al resistirlo. Sería ventajoso, por supuesto, aumentar el rango de habilidad, aunque fuera un poco, si era posible, en lugar de entrar en combate con una habilidad de rango F. Y bono de 500 HP para miembros valientes. Oh, eso me anima mucho. Sin embargo, no le era posible cortarse sin dudarlo. Con un gemido, se cortó el dorso de la mano. ¿Y KHHHI, miembro, está bien? El veneno actúa bastante rápido. Kang Shin-yuk intentó responder con la mayor calma posible, abrazando a Onyx mientras buscaba un lugar seguro donde esperar. La herida se curó rápidamente, pero sentía el veneno corriendo por sus venas. El veneno de las mantis era tan potente como el de esas arañas, así que si lograba resistirlo, ya no tendría que preocuparse. Me da vueltas la cabeza, tengo calor. Cuando lo envenenaron antes, tomó la medicina desintoxicante en cuanto pudo, para no notarlo. El veneno le hizo sentir como si le ardiese la sangre, y la habitación daba vueltas a su alrededor. Miembro. Está bien. Luchó contra el mareo que lo invadía por un rato, pero de repente sintió que la energía de su cuerpo comenzaba a resistir el veneno. Su poder regenerativo trabajaba en sintonía con su resistencia al veneno para eliminar la toxina de su cuerpo. ¡Guau! Exhaló, concentrado desesperadamente en ese poder interior. Despertó su poder espiritual para ayudar con la sanación. Al final, salió victorioso. Gracias a la armonía de las tres fuerzas. Su regeneración, resistencia y poder espiritual, pudo expulsar el veneno. La resistencia al veneno ha crecido al rango F. En cuanto apareció el mensaje, se sintió renovado. Dejó escapar un suspiro con una leve sonrisa. Sintió un hambre intensa por la vigorosa actividad de sus poderes y comenzó a comer rápidamente las raciones y la gelatina Iren que guardaba en su inventario. ¿Puedes avisarme cuando llegue un enemigo?
Originalmente, el administrador no juega ese papel pero si es una petición de un miembro, también estaría feliz. Por favor. Y el administrador siempre está de tu lado. Riéndose del mensaje, volvió a pasar su espada por el dorso de su mano. Esta vez, el veneno se sentía un poco más manejable. La resistencia al veneno ha crecido al rango D. La regeneración ha crecido al rango C. Ya no sentía mareos ni siquiera cuando lo envenenaban. Inesperadamente, también había recuperado su capacidad de regeneración, por lo que se sentía seguro al enfrentarse al veneno de la araña. Decidiendo que había terminado su entrenamiento, Kang Shinyuk se levantó. Aún le quedaban 2 horas en su pergamino de mimetismo. Entonces, usaré los puntos de vida que me quedan. ¿Hay algún objeto que aumente tu poder espiritual? Poca gente maneja el poder espiritual en el universo de los héroes. Si se trata de un objeto o artefacto para aumentar tu poder espiritual, nadie podrá crearlo excepto tú, aunque hay objetos que se dan de forma natural. Kang Shinyuk captó el significado del mensaje. Allí estaba la canica rota que recogió antes, la cual emitía poder espiritual. Quizás la otra mitad estuviera dentro de esta puerta, aunque eso no servía de nada en ese momento. Si es así, poder. ¿Qué tal algo para aumentar la fuerza? El guantelete de poder de ogro, que aumentará tu fuerza al siguiente nivel, cuesta 3 millones de PV. Es un artefacto clásico y excelente que puede aumentar tu poder aún más con el respaldo de la magia o el poder espiritual. Si no fuera por el veneno, te lo habría recomendado. Y dejaré de comprar equipo, me llevaré unas pociones. La poción de estado de nivel inferior, que duraba 30 minutos y podía elevarlo al rango A, se podía comprar por 100.000 HP por botella. Sorprendentemente, ahora pensaba que el precio era bastante bajo. Solo puedes usar una poción de estado por día. Entonces, no necesito comprar uno de agilidad. Me quedo con uno de fuerza y otro de resistencia. Le faltaba, pero aún así, tras el descuento, compró 2 a 80.000 HP por botella. Miembro, un nuevo explosivo que aumenta tu fuerza un nivel durante 30 minutos, se intercambia por 1 millón de PV por un conjunto de 3. Es un producto raro con restricciones de intercambio según el nivel de membresía, y no hay muchas oportunidades de adquirirlo. Era caro, pero sabía que el administrador no le habría recomendado nada inútil. Probablemente no tenía límite como las pociones. ¿Es posible comer 2 seguidos? Puedes comerte los 3 seguidos. Sin embargo, al hacerlo, la duración se reduce a 3 minutos y las secuelas son graves. Ojalá Claire pudiera hacerme una poción. Kang Shinyuk se quejó de la penalización, pero aún así la compró. El descuento era genial, así que incluso después de eso, le quedaban 14 millones de puntos de vida. Sin embargo, tuvo que ahorrarlos para comprar otro pergamino de mimetismo cuando se le acabara el actual. Bueno, entonces vámonos. Onyx se alzaba sobre el hombro de Shinyuk, con sus espinas afiladas erizadas. Parecía que decía que pagaría su propia comida, pero por mucho que Shinyuk lo mirara, seguía sin tener la capacidad para luchar en el frente. Sin embargo, no había lucha. Solo le quedaban 2 horas para que se le acabara el pergamino, pero se dio cuenta de que algo no cuadraba. No encuentro ninguna araña, y además, la estructura interna de la puerta había cambiado por completo. Los recuerdos dentro de la hoja de la extremidad anterior ya no le eran útiles. Podría comprar más pergaminos, pero probablemente tendría que deambular dentro de la puerta un rato. ¿Aparecerían si corriera sin esconderme? Preferiría no hacerlo. Según la información de la extremidad anterior, el enemigo era conocido como un lanzador de telarañas tóxicas. Era un tipo de monstruo que pedía refuerzos de inmediato si la situación se complicaba. Ahora que la puerta había mutado, su estructura era más adecuada para las arañas. Por muy fuerte que se volviera, exponerse sería demasiado. Primero ordenó sus pensamientos y compró un pergamino para volver a ocultarse. ¿Hay algún objeto para encontrar enemigos? Sí, pero son tan populares que están agotados. Además, los artefactos de búsqueda y las piedras de habilidad para la búsqueda son demasiado caros y lo que significa que tengo que resolverlo por mi cuenta. Pido disculpas. No, ya he dependido bastante del universo de los héroes. Ya lo resolveré. Se aclaró la respiración y giró la cabeza. Era obvio que no funcionaría si simplemente deambulaba así. ¿Cómo puedo encontrar a mis enemigos? ¿Qué puedo hacer con mis habilidades ahora? La respuesta llegó rápidamente. Era poder espiritual.
Aprendió sobre las mantis gracias a su poder espiritual, así que, en teoría, podría usar para las arañas. No tenía el cadáver de una araña frente a él, pero sí la puerta. Si fallo, pareceré estúpido. Pero, si lo conseguía, tal vez podría experimentar ese mismo crecimiento una vez más. Kang Shin-yuk respiró hondo y extendió una mano hacia la pared interior de la puerta. Elevó su poder espiritual con todas sus fuerzas y trató de comunicarse con él. Capítulo 54. Tenía experiencia en leer los recuerdos y experiencias de los objetos, pero esta vez su objetivo era toda la puerta irregular. Te lo estoy preguntando. No lo pensé mucho. No podía hacer nada más. Por favor, responde. Él creyó y se concentró. Su único objetivo era averiguar dónde estaban las arañas. Y quizás debido a la enorme voluntad del objetivo, al principio no hubo cambio. Sin embargo, a medida que el poder espiritual de Kang Shin-yuk fluía constantemente hacia la pared, un pequeño sonido llegó directamente a su mente sin pasar por sus oídos. Y clic era una araña que se arrastraba por el techo. Abrió los ojos de par en par. Estaba cerca de él. Apenas podía leer su posición y movimiento, lo que significaba que había logrado interactuar con la puerta. Sin embargo, eso fue solo el principio, pues la información sobre las arañas lo inundó. Así. Toda la información fluyó a la vez, demasiado rápido para organizarla. Intentó controlar la imagen de alguna manera, pues sintió que la cabeza le iba a partir. No necesitaba toda esa información, solo donde había grupos grandes y dónde se dirigían. Y apretó los dientes para evitar gritar ante el terrible dolor que le recorría la cabeza. Se mentalizó, refinando la información que llegaba como si estuviera forjando una espada. Fundiéndola en la forja, golpeándola contra el yunque. Luego, golpeando con calma para dar los toques finales. Listo. Finalmente, una hermosa hoja de información meticulosamente organizada se grabó en la mente de Kang Shin-yuk. La estructura de la puerta, los caminos seguros, los objetivos de las arañas y sus rutas se condensaron en un simple mapa en su mente. La puerta irregular comenzaba a sentirse mucho más manejable. Pero retiró la mano de la pared y cortó la comunicación con una expresión seria. Había una parte de la que no podía obtener información. El lugar de nacimiento de las arañas. Era el lugar que más había cambiado durante la transformación de la puerta, pero el maná concentrado allí era tan intenso que era imposible escanearlo con poder espiritual. Estoy seguro de que es demasiado peligroso dejarlo solo. Kang Shin-yuk estaba convencido de que tenía que ir allí para despejar la puerta. Habría un montón de arañas reunidas allí, así que ¿por qué no beber sus pociones y acabar con todas de una vez? Sus pociones solo duran 30 minutos, y no podía usar más de una por estado al día, así que sería el entorno ideal para eliminar a tantos enemigos como fuera posible en ese lapso. Claro que otra pregunta era si podría enfrentarse a tantos enemigos a la vez. ¿Lo leíste? Sí, de alguna manera. El administrador permaneció en silencio, asombrado por la honesta respuesta de Kang Shin-yuk, durante un largo momento. Eres el único que puede manejar también tu poder espiritual. Me dijiste que es el poder de la comunicación. Normalmente, se limita a la especialidad de cada uno. Algunos solo pueden comunicarse con sus armas o monstruos. Sin embargo, tú puedes comunicarte con todo como si no hubiera límites. Quizás sea porque estás en tu segunda vida, o por tu habilidad como artesano. Solo puedo decir que es increíble. Era la segunda vez que el administrador recibía un mensaje tan largo y apasionado. Kang Shin-yuk pensó en aceptar el cumplido y seguir adelante, sin saber cómo responder. Voy a comprobar si estaba en lo cierto. Compró cinta de velcro usando 100.000 HP de los 700.000 HP restantes. Era un artículo que se podía pegar a los zapatos para que se adhiriera a cualquier superficie. Con él, era posible moverse por el techo. ¿Estás bien? Se siente un poco raro, pero no pasa nada. Me ayuda a haber aprendido sobre las arañas de la pared. Y ten paciencia. Metió a Onyx en su camisa para que no se cayera, y luego miró hacia el agujero más cercano en el techo. Al convertirse en un entorno de primera clase, apto para arañas, la puerta ahora tenía un pasadizo interno por el que las arañas se movían fácilmente. Ahora, él mismo podía usarlo. Mi sigilo sigue activo. Bien. Normalmente solo había unas pocas arañas arrastrándose por los pasadizos interiores, lo cual no debería ser difícil de controlar. El verdadero problema residía en que se enviaban señales periódicas.
Si hubiera una perturbación en el pasadizo, no podría disimularla. Clic, clic mientras se arrastraba por el pasadizo, oía el chasquido de las arañas por todas partes. Al llegar a un pasadizo que se cruzaba, una araña pasó justo frente a su nariz. Tengo que mantener la calma. El pulso le latía con fuerza en los oídos y se obligó a calmarse. Las arañas no tenían buen sentido de la vista ni del olfato. Dependían principalmente del tacto para buscar enemigos. Por lo tanto, mientras mantuviera la calma y se moviera despacio, no lo atraparían. ¿Pero era realmente tan fácil? Otra araña apareció del pasillo, moviendo las antenas de arriba a abajo. Shin-Yuuk contuvo la respiración mientras esperaba. Clic, clic, clic. Poco a poco, la araña se dirigió hacia donde se escondía Kang Shin-Yuuk. Parecía convencida de que había algo cerca. Se preguntó si debía matar a la araña y huir. Sin embargo, existía la posibilidad de que lo asediaran en los pasadizos si lo hacía. En cuanto se moviera, sin duda lo atraparían. Por favor, con esto. Kang Shin-Yuuk actuó con rapidez, creando una ráfaga de viento en su mano y disparándola. En lugar de alcanzar a la araña, causó una ligera vibración al otro lado. Dado que la habilidad aún era de rango F, eso era todo lo que podía hacer. Pero puedo hacerlo sin consumir poder espiritual. Se decía que solo quienes poseían magia podían manejar esos poderes, pero él podía crear esa ligera brisa sin ella. Si usaba poder espiritual, podía crear vientos más fuertes, pero eso era inútil en el rango F. Clic, 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 clic. Por otro lado, había logrado su objetivo. La araña reaccionó violentamente, girándose para enfrentar la vibración. Kang Shin-Yuuk salió de su lugar lo más rápido posible. Yu. Solo un poco más. Avanzó sin vacilar por los enredados pasadizos. Al encontrarse con varias arañas más, empezó a aprender nuevas maneras de usar la maestría del viento. Podía borrar su presencia generando e interrumpiendo artificialmente el flujo de viento. La combinación del sigilo de Onix y su viento se sinergizaba para hacerlos aún más escurridizos. Y estimado miembro, pronto llegaremos al núcleo de esta puerta. Ya veo. La información que reuní parece ser correcta. Tienes que prepararte para la batalla. Ya no puedes evitarla. Sí asintió, mirando hacia las arañas, que seguían moviéndose afanosamente en el centro del pasaje. Onix, escóndete en el inventario. Yu. Onix se negó rotundamente. Su lealtad había aumentado después de comer tanto, así que Shin-Yuuk sintió que quería ayudar de alguna manera. Le dio una suave palmadita en la frente. Está bien, entonces agárrate fuerte. Yu. Kang Shin-Yuuk sacó con cuidado la espada de la extremidad anterior que guardaba en su inventario, concentrando en ella su poder espiritual. Sus ojos comenzaron a adquirir un tono dorado. Allá vamos. Su habilidad de sigilo disminuyó. Las arañas comenzaron a acercarse a él con un chasquido mientras él, con la espada clavada en el techo, disparaba la espada de viento con todas sus fuerzas. Gracias a la influencia del maestro del viento, la espada de viento era el doble de fuerte. ¡Cuaa! ¡Kili! ¡Kili! El techo se derrumbó con el rugido de una bomba. Las grietas comenzaron a extenderse por los pasillos, que también se derrumbaron. Mientras intentaba esquivar los escombros, Kang Shin-Yuuk se giró para buscar un lugar a donde ir. Naturalmente, el espacio que tenía ante sí era una enorme caverna. ¡Qué locura! El contenido de la caverna era incomparable al nido de Mantis. Innumerables huevos llenaban la profunda y oscura caverna que ocupaba una parte considerable de la puerta. Kili. Kili. Además, a diferencia del nido de Mantis, también había innumerables arañas. Los monstruos estaban envueltos en telarañas por todas partes, convirtiéndose en alimento para las arañas no nacidas. Los caparazones vacíos de los monstruos, ya devorados, se apilaban en un rincón. Kili. Lo único positivo fue que Kang Shin-Yuuk había destruido los pasajes con éxito, matando a algunas arañas e impidiendo que el resto accediera a la caverna. Sin embargo, incluso con el mensaje de adquisición de HP en su retina, no pudo reír. Cientos de arañas lo observaban. Clic, 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 hacer clic una disonancia, como golpear un tambor roto o tocar un violín oxidado, lo golpeó. Unos ojos rojos y amenazadores, centelleando en la oscuridad, se acercaban a él. No tenía a nadie más que a sí mismo a quien culpar por su estupidez. Has consumido una poción de menor potencia.
Tu fuerza ha aumentado un nivel durante 30 minutos. Has consumido una poción de baja resistencia. Tu resistencia ha aumentado un nivel durante 30 minutos. Has consumido una poción de agilidad intermedia. Tu agilidad ha aumentado 2 niveles durante 30 minutos. Kang Shinyuk bebió todas las pociones que había preparado, elevando su fuerza, resistencia y agilidad al rango A. Ahora estaba mínimamente preparado para luchar contra la puerta. Kili. Clic, clic bien, hagámoslo ahora. No tenía a dónde retirarse. Tenía que lidiar con ellos y despejar la puerta. Mostró una sonrisa intrépida mientras blandía la cuchilla de su extremidad delantera. Más allá de las arañas, pudo ver un enorme círculo mágico que emitía una tenue luz azul. Dentro había un nuevo gigante. Eso es. Eso era lo que no podía percibir, quizá el corazón de esta puerta. Pero primero, tendría que abrirse paso entre estos cientos de arañas. Clic, 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 hacer clic, no moriré aquí. Bebiendo la poción de recuperación espiritual para concentrar todo su poder en la espada de su extremidad delantera, la blandió con todas sus fuerzas hacia las telarañas venenosas que lo atacaban. La batalla comenzó. Capítulo 55. Araña, araña, araña. Había arañas por doquier. Las telarañas venenosas que volaban desde ambos lados eran destrozadas por las cuchillas del viento. Varias nidadas de huevos habían quedado atrapadas en la refriega, lo que avivó aún más la ira de las arañas. Aunque fue temporal, con su agilidad de rango A, la velocidad de Kang Shinyuk había alcanzado un nivel inimaginable. Las arañas también eran considerablemente más rápidas que las mantis, pero no pudieron alcanzarlas. Si solo fueran 10, podría acabar con ellas fácilmente. Aunque el problema es que hay al menos 100. Lo hizo porque pensó que no había otra opción, pero aún así. Sus pies chocaron contra el suelo desnudo en ese espacio repleto de arañas, pateando rápidamente mientras maldecía en su corazón. Clic, clic, clic. Los espeluznantes ruidos de los monstruos se superponían y asaltaban sus oídos. Lo atacaban con desenfreno, sin importarle los huevos de araña cercanos. Colmillos y telarañas venenosas, así como patas afiladas como cuchillas, lo atacaban desde todos los ángulos. Concentró la mirada mientras observaba los innumerables ataques que cruzaban vertiginosamente frente a él, alzando la cuchilla de su extremidad delantera. En sus mediaciones, solo tenía que enfrentarse a un número limitado de enemigos a la vez. Simplemente tenía que seguir abriendo paso. Mi mayor agilidad está mejorando mi agudeza visual, genial. Examinando los ataques, descubrió cómo evadirlos ya que arañas atacar primero. KH. Se lanzó contra ellos de inmediato. El dragón grabado en la hoja de la mantis tenía la boca abierta mientras la hoja atravesaba las patas de la araña más cercana. Cortando a otra rápidamente después, disparó una cuchilla de viento para derrotar a más arañas cercanas y destruir la nidada de huevos más cercanos. Kili. Kiaak. Agachándose rápidamente bajo las patas de las arañas, levantó la cuchilla de su extremidad delantera para cortar la telaraña venenosa que se dirigía hacia él. Luego, esquivando las extremidades afiladas, blandió su espada horizontalmente para derribar a 2 arañas que lo bloqueaban. Varias arañas que trepaban por la pared lateral escupieron veneno hacia él. Esquivó lo que pudo y bloqueó lo que no, evitando los golpes directos. Sin embargo, los ataques no pudieron evitarse por completo. El veneno se ha resistido mayormente con resistencia al veneno. Sin embargo, los efectos pueden persistir. Pero no interferirá con la batalla. Onix, ¿estás bien? Kang Shinyuk evaluó rápidamente el daño causado por el veneno y decidió que era seguro, dirigiendo su atención a Onix. Sin embargo, Onix guardó silencio. Ah, ya veo. Kang Shinyuk suspiró mientras aniquilaba arañas a diestro y siniestro. Ya había saltado de sus brazos en algún momento de la pelea. Buscándolo con la mirada, decidió rápidamente que sería imposible encontrarlo en el caos. Debe tener un plan propio, ¿verdad? No le quedó más remedio que confiar en él. Kili. Clic, clic, clic. Sin darle más tiempo para pensarlo, las arañas lo asaltaron. Era mejor dejar de pensar y dejarse llevar por el instinto. Atacó a los monstruos que lo amenazaban, aprovechando la oportunidad para contraatacar. No había necesidad de complejos pensamientos. Kili. Aunque el arma que sostenía no era la espada asesina de dioses, gradualmente desarrolló la habilidad que recordaba de la asesina de dioses a través de la hoja de la extremidad anterior.
Sus esfuerzos por replicar esa danza de espada con diversas armas dieron sus frutos. Destruyó el movimiento del enemigo con una danza única que ni siquiera Kang Shin-hyuk pudo interpretar. Era infinitamente más corto que el original, pero lo suficientemente efectivo para las arañas. Kiak, clic, clic y clic. Los movimientos de las arañas adquirieron una sensación de urgencia a medida que morían. Las telarañas venenosas que salían desplegadas envolvían los cuerpos de otras arañas en lugar de a él, y sus punzantes golpes lo superaban para alcanzar los huevos. Esto se debía a que se había adaptado a su mayor agilidad. Romperi. Kili. Las arañas gritaron al oír el cascarón de los huevos. Dependían principalmente de su agilidad, por lo que su defensa era débil. Fue bastante fácil atravesarlas con la cuchilla de su extremidad delantera. No sabía cuántas arañas había matado ya, ni cuántos huevos, pero la ganancia de HP fue enorme. Era una pena no poder estar comprando tranquilamente en el tablero de intercambio en ese momento. No veo el final. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que comenzó la batalla? Disparó otra cuchilla de viento imbuida de su poder espiritual y miró la hora. Habían pasado exactamente 11 minutos. Bien. Se estaba quedando sin poder espiritual, así que inmediatamente tomó una poción de recuperación y se la bebió, pidiéndole al administrador que comprara 2 más. Tenía 19 minutos para terminarla. Si no lo hago, se acabará de todas llenas. Sabía que no podía acabar la batalla luchando a ciegas como lo hacía. Estaba convencido de que había matado a muchos hasta ahora, pero no era nada comparado con la cantidad que aún desbordaba el túnel. No es suficiente, necesito un enfoque diferente. Kang Shin-hyuk levantó la cabeza y observó el círculo mágico que brillaba en un rincón de la caverna. Las arañas lo habían detenido bruscamente, así que la distancia no se había acortado en absoluto. En lugar de matarlas, sabía que tenía que llegar allí de alguna manera. Si no llego, no tendré más remedio que rendirme y morir. Destruiría todas las nidadas posibles en el proceso. Si lograba mejorar su estado antes de que se agotara la poción, podría sobrevivir más. B. Kang Shin-hyuk, seguro de lo que debía hacer, concentró su poder espiritual en sus piernas. Al mismo tiempo, intentó aligerar su cuerpo con maestría del viento, que había alcanzado el rango F+ durante la batalla. Clic, 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 ja. Estuvo abierto solo un instante, pero vio el mejor camino ante él. Preguntándose si sería el resultado de su danza del dragón, lo siguió intuitivamente. Aplastando cabezas de arañas y disparando cuchillas de viento, se lanzó hacia adelante una y otra vez mientras dejaba que sus ojos repasaran los mensajes de adquisición de HP que aparecían frente a él. Kili. Maestría del viento con mis otras habilidades y no es solo una fuerza que invoca el viento, sino que está involucrada en el flujo. Y, en efecto, fluyó por el camino que tenía ante sí. Analizó los movimientos de todos los enemigos que tenía delante para poder responder de forma más activa, con la ayuda de maestría del viento. Sin embargo, no se trataba solo de sus habilidades, sino también de su experiencia hasta el momento. Has comprendido la esencia de la habilidad mediante el combate. Maestro del viento, ha ascendido al rango E. Se han ajustado el espíritu y la agilidad, pero es posible que no alcancen el siguiente rango. Has desarrollado el potencial de tu habilidad y lo has encarnado. Danza del abanico del dragón, S, ha ascendido a rango B. El efecto del rasgo ha aumentado. Kang Shin-hyuk ni siquiera reconocía los mensajes que pasaban por su retina mientras movía sin vacilar. Toda su experiencia hasta entonces armonizaba con sus habilidades. Cada movimiento estaba grabado en su mente, materializado desde el reino de la intuición. Has suprimido a varios seres dañinos para el orden mundial. Bonificación según tu nivel de membresía. Recibiste 150,500 HP. Como bonificación VIP, recibiste una cantidad adicional de HP equivalente al 50% de la recompensa, para un total de 225,750 HP. Has suprimido a varios seres dañinos para el orden mundial. Bonificación según tu nivel de membresía. Recibiste 115,000 HP. Como bonificación VIP, recibiste una cantidad adicional de HP equivalente al 50% de la recompensa, para un total de 172,500 HP. Clic, clic, clic. El mensaje cubrió sus ojos mientras los gritos resonaban a su alrededor. Al levantar la cabeza, el círculo mágico estaba a solo 100 metros de distancia. A la poción de estado le quedan 5 minutos.
El mensaje del administrador parecía anunciar el clímax de la batalla. ¿Cuál es mi estado en este momento? Fuerza B, agilidad A, salud A. Todavía me falta fuerza. Tienes que darte prisa, miembro. Parece que están eclosionando. Lo sé, es demasiado ruidoso para estar de pie. Una vibración como un latido constante emanaba por toda la caverna, desde luego en el centro del círculo mágico. Sabía que si eclosionaba, algo malo ocurriría. El problema eran los 100 metros restantes. Las arañas se unían desesperadamente para defender el círculo mágico, formando un muro a su alrededor, sin poder derrotarlas. No podía avanzar. Pero, hasta cierto punto, lo esperaba. De hecho, se preparó para ello. Administrador, por favor cómpreme un guantelete de poder de ogro. Lo siento, miembro, pero se acaba de vender y artefactos como esos son inmensamente populares y Kang Shin-hyuk perdió la capacidad de culpar al administrador por el triste mensaje. En ese caso, no le quedaba otra opción. Aniquiló a las arañas más cercanas con una cuchilla de viento y sacó 3 objetos de su inventario. El primero fue una jabalina. El segundo, los objetos que compró para aumentar su poder. El último, la jabalina que forjó para practicar. Era la jabalina hecha de alité, que podía penetrar a través de la magia. ¿Te lo has comido todo? No voy a arriesgarme a fracasar. Veo. Gruñó y se tragó los 3 huevos uno tras otro. Todo su cuerpo empezó a hervir sin demora. Con la adición de su poción, su fuerza había ascendido al rango S por un instante. Podía sentir que su poder lo abrumaba. Oh, esto se pondrá feo cuando pasen los 3 minutos. Entonces destrúyelo rápido. Como el administrador usó un signo de exclamación, sintió que debía darse prisa. Kang Shin-hyuk sonoro en medio del caos y preparó la jabalina alité. Tirando de él hacia atrás, lo arrojó con todas sus fuerzas. Capítulo 56. La jabalina de Perm rango B, habilidad especial. Permanente más permanente. Destruye todo el poder mágico. La probabilidad de que esto ocurra aumenta proporcionalmente al poder de ataque. La primera obra maestra de rango B de Kang Shin-hyuk, la lanza, que expresaba plenamente la habilidad del metal llamada alité, se clavó en el centro del círculo mágico, dejando tras de sí una imagen dorada. Podía sentir el poder brotar de la lanza en un brillante despliegue de luz. La lanza, respaldada por el poder de una fuerza de rango S, atravesó el círculo mágico sin importarle su fuerza. Kiri. Clic, clic, clic. El círculo mágico comenzó a lanzar chispas inestables, sembrando la confusión entre las arañas que lo rodeaban. Para Kang Shin-hyuk, era la oportunidad perfecta. En ese lapso de atención, comenzó a destruir todas las medidas de huevos que quedaban en la caverna. Ha suprimido a varios seres dañinos para el orden de las cosas. Bonificación según tu nivel de membresía. Recibiste 152.500 CV. Como beneficio VIP, recibirás HP adicional equivalente al 50% de la recompensa, para un total de 228,750 HP. Tu fuerza se volvió de rango A. Finalmente, su fuerza alcanzó el rango A, lo que elevó aún más la mejora. En ese momento, ya no tuvo que huir para enfrentarse a ellos. Atacó directamente, blandiendo la espada de su extremidad delantera. Fuera. Todo lo que se interpuso en el camino de su espada cayó. Las arañas no pudieron resistirse y se separaron, aún con la mirada fija en el círculo mágico. Quoom. El círculo mágico comenzó a desaparecer con el sonido del cristal rompiéndose, incapaz de superar el poder contenido en la jabalina. Quoom. El círculo mágico se hizo añicos, e innumerables partículas de luz se dispersaron en el aire mientras las vibraciones sacudían la caverna. Cada araña lanzó un grito de emoción, acercándose en masa para proteger el huevo, pero esto solo animó a Kang Shin-hyuk. Fuera. Le faltaban 2 minutos para destruir el huevo. Avanzó, blandiendo su espada con furia en todas direcciones. Sus cuchillas de viento cortaron a las arañas, pero no lograron romper el huevo. ¡Qué fastidio! Tomó una jabalina con la mano libre mientras seguía cortando las oleadas de arañas. Incluso su jabalina, respaldada por una fuerza de rango S, fue bloqueada por los cuerpos de las arañas que intentaban proteger el huevo. Yu. Al bajar la vista, encontró un onix a sus pies. En sus diminutas manos estaba la otra mitad de la canica que había encontrado antes. ¿Tú y dónde? Yu. Onix gritó con orgullo.
Al parecer, lo encontré pegado al huevo en medio del círculo mágico. Pudo recuperarlo una vez destruido el círculo. Kang Shinyuk se preguntó cuál sería el verdadero propósito del círculo mágico, si no era solo proteger. Parece que se nos usa para infundir poder espiritual en los huevos. El daño es grave. No se podrá usar de inmediato. Las arañas fueron a la guarida de las mantis por la otra mitad. Kang Shinyuk se convenció al recordar a la araña que registró el nido de las mantis. Pensó que lo buscaba a él, pero en realidad buscaba esta cánica. Ve al inventario. Lo guardó de inmediato, alabando a Onix. Solo le quedaba 1 minuto y 30 metros entre él y el huevo. Pensó que no podría eclosionar sin ese fragmento de mármol, así que solo tenía que romperlo. Sin embargo, Kang Shinyuk no pudo cruzar esa distancia de 30 metros. ¡Wow! Como si de repente cobrara vida, un tentáculo negro emergió del huevo. Tanteó el aire en busca de algo, apuñalando rápidamente a la araña más cercana. Docenas de tentáculos se le unieron, perforando y absorbiendo a las arañas cercanas. Clic, 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 clic. Clic, clic. Las arañas no lo rechazaron, moviéndose con entusiasmo. Estaban dispuestas a darlo todo por el huevo. Al darse cuenta de que esto era parte del proceso de incubación, Kang Shinyuk lanzó otra jabalina para interrumpirlo, pero solo atravesó algunos tentáculos. Las arañas se lanzaron en su camino hasta el final. Ja 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 ja. Cuando los tentáculos finalmente regresaron al huevo, ninguna araña había sobrevivido. Las grietas comenzaron a partir los lados del huevo como un rayo. Dentro había, por supuesto, una araña enorme. Era la dueña de esta puerta. La reina araña. Kang Shinyuk lanzó una jabalina con lo poco que le quedaba de fuerza. Iba directo a la cabeza de la reina, pero no logró atravesar la pierna que la bloqueaba. ¡Cuoo! Al menos, podría alegrarse un poco de haberse roto la pierna. La reina gritó, furiosa por las heridas sufridas. Fue un rugido de terrible poder, como el que transformó esta puerta en una de rango A. Poco después, lo que ya esperaba lo invadió. El efecto de todas las pociones de estado ha desaparecido. El efecto de los huevos ha desaparecido. Como efecto secundario, tu fuerza y resistencia disminuirán 2 niveles durante 30 minutos, y tu cuerpo sufrirá lesiones graves. En cuanto los mensajes llenaron su retina, Kang Shinyuk apretó los dientes de dolor, sintiendo como si todos los músculos de su cuerpo se contrajeran. Parecía que todos sus huesos estaban retorcidos y rotos, y la sangre manaba a borbotones. Los 3 minutos de invencibilidad habían pasado. ¡Cuoo! Miembro. El dolor era tan intenso que no pudo responder adecuadamente al administrador. No, más bien, si tenía tiempo para reaccionar, debía concentrarse en el ataque de la reina. Ella salía a la caverna, apartando la cáscara de huevo que la rodeaba para lanzarle una telaraña. KHH. Incluso en medio del dolor, logró alejar su cuerpo del ataque. En cambio, las telarañas cubrieron el suelo donde se encontraba, emitiendo un siniestro tono púrpura. ¡Cuoo! La reina araña trepó con cuidado por el suelo y escupió más telarañas. Debido a que una de sus patas delanteras estaba destruida, se movía más despacio. Si su agilidad hubiera disminuido en lugar de su fuerza o resistencia, esta batalla ya habría terminado. Las telarañas que ahora llenaban el suelo eran una trampa que podía matarlo con solo tocarlo. No es bueno. No había retirada. Para derrotarlo, tendría que acercarse de alguna manera. Si seguía esquivando, su muerte estaba asegurada. ¿Pero cómo? Con su fuerza y resistencia cayendo al rango B, ¿cómo podría enfrentarse a la reina y ganar? Y es inútil pensar en ello. Tengo que aplastar a este tipo aunque me quite todo lo que tengo, Yui. Su cabeza se volvió más nublada a medida que seguía desangrándose. Onix comenzó a gritar de angustia. Onix, y no pasa nada, solo que lo pase mal. Yu. Le dio unas palmaditas suaves, asegurándole que todo estaba bien, y luego lo metió en su inventario. Ya había hecho su parte al encontrar las canicas. Ahora, estaría en peligro. Administrador, por favor recomiéndeme un artículo que pueda curar mis heridas y eliminar los efectos secundarios, si es posible. Miembro. Kang Shinyuk aún no perdía la esperanza. Necesitaba destruir a este monstruo para escapar de esta puerta irregular, y aún tenía el universo de los héroes. Había conseguido más de 5 millones de HP hasta el momento, eso debía ser suficiente. Disculpe, miembro. En este momento, no se pueden vender pociones que eliminen los efectos secundarios.
Originalmente, habría ignorado las restricciones por mi propia cuenta. De nuevo, saltó lejos de la telaraña. Al instante siguiente, tuvo que disparar una cuchilla de viento para evitar que la siguiente lo alcanzara. De no ser por el maestro del viento, ya lo habrían atrapado. Afortunadamente no hubo necesidad de eso. ¿Qué demonios? El administrador, que siempre lo apoyaba, emitió una voz que no pudo entender. Se preguntó si estaría decepcionado por su muestra de debilidad. Tenía la mente tan nublada que se le había ocurrido una idea tan ridícula. El camarero envió un regalo. ¿Quieres confirmarlo? El regalo del ángel llegó sin previo aviso. Mi hermana y... Sí, dámelo ahora mismo. Recibiste la poción trascendente especial del alquimista, SS. El universo heroico también ofrecía el sistema de regalos. Este permitía la transferencia directa de objetos entre personas registradas como amigos. Estaba limitado a objetos no proporcionados por el universo heroico, y enviar uno consumía una cantidad considerable de HP. Además, había un límite en la cantidad de regalos que se podían enviar, por lo que no era un servicio que se pudiera usar a la ligera. Sin embargo, Claire le había enviado un regalo ahora mismo. Ya lo oíste. Cuando contactó con Shineuna, supo que había una diferencia horaria entre aquí y el exterior. Debió de haber contactado con Claire después de contactarlo. Debió de haber empezado a preparar pociones para enviárselas inmediatamente después. Shinyuk se sintió tan conmovido que pensó que iba a llorar, pero no tenía tiempo para demoras. Tomó la poción de inmediato y se la bebió. La poción trascendente especial del alquimista, SS, un poder explosivo recorrió su cuerpo, quemando el dolor de los efectos secundarios. Todas las heridas inferiores a mortales han sido curadas. El efecto se ha amplificado gracias al poder espiritual de la poción. Todas las heridas y anomalías serán curadas, y el poder curativo restante permanecerá en el cuerpo por un tiempo para protegerte. Temporalmente, 10 minutos, todas las estadísticas aumentarán 2 rangos. El poder espiritual ha amplificado el efecto de la poción. Temporalmente, 20 minutos, todas las estadísticas han aumentado 3 rangos. Con tu poder espiritual, has logrado liberar el límite del poder contenido en la poción. La rareza y la competencia de todas las habilidades han aumentado un rango durante la duración de la poción. Realmente era una poción que podía describirse como trascendental. Sintió un poco de orgullo por su papel como asistente de Claire. ¡Wow! Al darse cuenta de que la atmósfera alrededor de Kan Shinyuk había cambiado al instante, la reina araña se veía tensa. Gracias a la desaparición de los efectos secundarios y a la poción, su estatus ahora era de clase S. Gracias, hermana. Soltó la jabalina e invocó al asesino de dioses. En una mano, sostenía la hoja de la extremidad anterior y, en la otra, al asesino de dioses. Con su estado y habilidad actuales, sentía que podía lograrlo. Quería enviarle un mensaje a Claire de inmediato, pero primero tenía que enfrentarse a ese monstruo. Oro. Con una sonrisa, Kan Shinyuk se levantó del suelo. Las telarañas de la reina araña fueron destrozadas por la cuchilla de su pata delantera. Saltó por los aires con la ayuda de su maestría del viento, acortando la distancia entre ellos a menos de 3 metros. La reina agitó las piernas para atacarlo, pero él las cortó con facilidad en el aire. ¡Cuoo! El viento generado por su maestría del viento lo elevó un poco más. La reina estaba justo frente a él. Un enorme cuerpo de araña con una cabeza ligeramente más pequeña. Quizás eclosionó sin terminar. Miembro, el ataque del enemigo y... Sí, lo sé. Su enorme cuerpo se abalanzó hacia adelante, con una neblina púrpura amenazante emanando de su espalda. Sin dudarlo, Kan Shinyuk lanzó la espada de su extremidad delantera hacia adelante. ¡Cuoo! ¡Ja! Con la otra mano, clavó el Godslayer en la cabeza de la reina araña. Capítulo 57. Shineuna, una líder sobrehumana en el top 20 de Corea, su increíble habilidad la combinó con la belleza, la convirtió en una celebridad reconocida y, por lo tanto, circularon muchos rumores sobre ella. Rumores como que salía con el miembro de segunda generación de una familia influyente, o que poseía el verdadero poder de la asociación gracias a su belleza y cuerpo, o incluso que era el resultado de un experimento nacional para crear al superhumano artificial más fuerte. La mayoría eran meros chismes o mentiras, pero había un rumor que no lo era. Eso significaba que estaba ocultando todo su poder.
Muchos de sus fans en Corea argumentaban que solo ocupaba el puesto 317 del ranking internacional porque no tuvo la oportunidad de demostrar sus habilidades más allá de eso, o quizás porque no lo necesitaba. Lo creo. Karen Stringfield coincidió plenamente con ese sentimiento mientras observaba la escena que se desarrollaba más allá del escudo que la rodeaba a ella y a su grupo. Su mirada se fijó en la imagen misma de la emperatriz del trueno, con brillantes ojos dorados mientras controlaba los relámpagos a su alrededor. Rayo. Múltiple. Recarga. Rayo. Dispersión. Atrás. Rayo. Repetir, repetir. Ella es un monstruo. No se agrupen, idiotas. Personas con trajes oscuros, estampados intrincados y máscaras se abalanzaron sobre Shin-Eun para atacarla. Usaron magia con espadas, lanzas y arcos para intentar rematarla. Sin embargo, los relámpagos que rodeaban a Shin-Eun frustraron su ofensiva e incluso los hicieron retroceder a pesar de la diferencia numérica. Con cada parpadeo, cuerpos quemados por los rayos caían al suelo. Era difícil saber qué estaba pasando, pero Karen, que podía reaccionar con mayor rapidez, comprendió la batalla que se desarrollaba ante ella. Increíble, no podría lidiar con ninguno de ellos como es debido. No, es raro lo mires por donde lo mires. Todos deben ser al menos de rango A, ¿qué demonios? Ni siquiera podía adivinar por qué otros humanos la atacaban mientras entrenaban dentro de la puerta. Todo lo que ella sabía era que Kang Shin-Hyuk había desaparecido repentinamente, y poco después, apareció otra puerta dentro de donde salieron estas personas desconocidas. ¡Mierda! Do-Wo-Jin maldijo en voz baja mientras observaba la batalla junto a ella. Estaban a salvo dentro de un escudo protector que Shin-Eun activó en el momento en que Kang Shin-Hyuk fue llevado a una puerta irregular. ¿Qué carajo está pasando? Nos tenían en la mira y decidieron atacar. Apuesto a que secuestran a superhumanos y les lavan el cerebro. Fue Baek quien respondió a Do-Wo-Jin. Tenía una expresión apagada que no encajaba con su actitud habitual, pero incluso Karen podía notar que estaba indignada en ese momento. ¿Secuestro? ¿Lavado de cerebro? No te preocupes demasiado, probablemente lleguen refuerzos pronto. Supuse que esto podría pasar. No, y esta situación terminará antes de que lleguen los refuerzos. Oye, espera, ¿nos usaron como cebo? No puedes dejar de practicar solo porque sabías que era peligroso. Por eso ella es nuestra acompañante. Con la seca respuesta de Baek, la irritación de Do-Wo-Jin aumentó. No soportaba la calma de Baek. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo? ¿Así se ve? Do-Wo-Jin cerró la boca de inmediato ante la brusca respuesta de Baek. Recordó la cara de Baek cuando arrastraron a Kang Shin-Hyuk hacia esa puerta irregular e inclinó la cabeza. Lo lamento. No, está bien. Baek lo despidió con un gesto y se cruzó de brazos, contemplando la feroz batalla que se libraba tras el escudo. En cambio, contempló la batalla unilateral que libraba Shin-Eun. Los monstruos que habían llegado ya estaban aniquilados, y solo aquellos con excelentes habilidades habían podido resistir. Sin embargo, el juego parecía estar llegando a su fin, pues los hizo retroceder sin dejar una sola brecha en sus defensas. De alguna manera, para él, ella se sentía más enojada consigo misma que con ellos. Se preguntó si tendrían algo que ver con Jormungand, o si se sentía responsable del estudiante que perdió. Shin-Hyuk. Baek mordió el labio al recordar a su amigo. Sentía que era culpable por haber dejado que lo atraparan. Apenas podía soportarlo. Sin embargo, lo único que Baek podía hacer era permanecer dentro de este escudo. Confiaba en poder luchar contra estos enemigos enmascarados, pero ahora solo se interpondría en el camino de Shin-Eun. Chicos. Allí mismo. Karen agarró las mangas de Do-Wo-Jin y Baek, señalando. Giraron la cabeza justo a tiempo para ver grietas formándose en el aire. ¿Qué es eso? Es una puerta que se derrumba, murmuró Baek sin comprender en respuesta a Do-Wo-Jin. ¿Qué clase de puerta es esa ahí? Ahí es donde arrastraron a Shin-Hyuk. Baek se preparó para la batalla. Si Kang Shin-Hyuk regresaba con vida, sería el fin. Pero sería arrogante pensar que Shin-Hyuk, o incluso él mismo, podría abrir una misteriosa puerta irregular solo después de haber sido engañado por el enemigo. Si es así, debo tener cuidado. Mientras Baek observaba en silencio, la grieta se agrandó gradualmente hasta formar un agujero negro del tamaño de una persona. De dentro, no salió nada. ¿Qué? Sus ojos se entrecerraron a medida que el agujero negro se encogía hasta desaparecer.
Si la puerta estaba destruida, algo debería haber salido, ya fuera el humano que la destruyó o el monstruo que lo mató. Pero no salió nada. No, sí. Abrió los ojos de par en par. Se sentía muy débil, pero había un humano acompañado de una pequeña criatura. Se acercaban lentamente. Baek apartó la mirada hacia Shineuna, que seguía luchando. No daba señales de percatarse de lo que ocurría. Estaba furiosa mientras sus enemigos la atacaban. Al girar la cabeza nuevamente, Baek pudo escuchar débilmente una pequeña voz en el micrófono del oído. «Abre el escudo». Era la voz de Kang Shin-hyuk. En cuanto Baek la escuchó, toda su energía se desvaneció. «¿Tú, realmente eres tú?» Soy Kang Shin-hyuk, quien regresó con vida gracias a la espada de 1,5 millones de wones que me compraste como regalo de cumpleaños, así que ábrela rápidamente. Baek, ¿qué dijiste? Baek ignoró la mirada de Karen y Do-Woo-jin mientras extendía los brazos fuera del escudo. Atraería a la gente de fuera. Era peligroso y no podía usarse mientras era atacado. Pero los enemigos que se enfrentaban a Shineuna no estaban en una situación donde pudieran concentrarse en Baek. Rápidamente, alguien que le agarró la mano lo atrajo hacia el escudo. Al mismo tiempo, su escondite fue completamente revelado y se reveló la aparición de Kang Shin-hyuk vistiendo harapos que alguna vez fueron su uniforme escolar. Gracias. Estaba claramente exhausto, pero aún así seguía vivo. Shin-hyuk, ¿de verdad eres tú? ¿Qué? Kang Shin-hyuk. Karen y Do-Woo-jin no le dieron tiempo a decir nada. Quienes estaban fuera del escudo también comenzaron a darse cuenta de que alguien más se les había unido. ¿Cómo logró salir por esa puerta? Enfocar. Oigan, preséntense en el cuartel general y... Los combatientes de Jormungand parecían visiblemente avergonzados ante la escena que tenían ante ellos. Rayos, múltiples enlaces. Shineuna los arrasó a todos con un rayo dorado. Pareció calmarse un poco tras confirmar la seguridad de Kang Shin-hyuk. Así, la unidad de combate de élite de Jormungand quedó perfectamente aniquilada. Los refuerzos llegaron poco después de terminar todo el trabajo. Claro que no fue por retraso, sino porque la respuesta de Shineuna fue demasiado rápida. Una herramienta mágica que genera a la fuerza una puerta irregular, he oído rumores, pero podría formar una puerta dentro de otra puerta. Parece que los rumores de que trabajaban con monstruos inteligentes eran ciertos. Esto es un problema. Si una redada como esta es posible, cualquiera que cruce una puerta corre peligro. Tenemos que controlar las puertas con más cuidado, no hay excusa. Maldita sea. Las tropas de élite de varios gremios, incluyendo Vanguardia y Baekian, estaban reunidas en la puerta de... Esta reunión sobre contramedidas es importante, pero ahora mismo los estudiantes necesitan un descanso. Sí, es cierto. Lo siento. El subjefe del gremio de Baekian, Lee Jin-young, se estremeció al ver la ira en la voz de Shineuna. Sabía que había convertido en carbón la unidad de élite de Jormungand. Es mejor no discutir esto delante de los niños. Los enviaré de vuelta al dormitorio ahora mismo. Shineuna, ¿por qué no los acompañas? Has librado una batalla feroz y también deberías tomarte un descanso. Nos pondremos en contacto contigo más tarde. Sí, lo haré. Ante las palabras de Lee Moon, líder del primer equipo de vanguardia, Shineuna asintió y condujo a los niños hacia la salida. ¿De verdad estás bien, Shin-hyuk? En una limusina organizada por la asociación, camino al dormitorio, Karen lo interrogó cuidadosamente. Con solo ver el estado de su ropa, se notaba la gravedad de su sufrimiento. Su chaqueta estaba rota y la armadura que llevaba debajo de la camisa tenía agujeros. Sus pantalones también estaban rotos, y lo que quedaba de ellos también tenía agujeros. Curiosamente no tenía ninguna herida en su carne. Estoy bien. En realidad no, pero gracias a esa poción que bebí, estoy bien. ¿De dónde salió semejante poción? Un ángel lo envió. En respuesta a Kang Shin-hyuk, Shineuna, sentada frente a ellos, se estremeció. Karen le hinchó las mejillas a Shin-hyuk, quien no le respondió adecuadamente, pero ella se apartó cuando Baek intervino. ¿Había algún malo allí? Solo había monstruos. Supongo, ¿no era para aislarnos? Quizás sí era para Shineuna. ¿Intentaban poner en cuarentena a la maestra para secuestrarnos? Quizás al principio, pero me atrapó. Si ese era el caso, significaba que su capacidad para controlar monstruos y generar puertas irregulares no era perfecta. Kang Shin-hyuk pensó que esa era la hipótesis más plausible.
Los monstruos dentro de la puerta habían sido demasiado fuertes para enfrentarse a un par de estudiantes. Sin duda, su propósito era contener a Shin-Euna. ¿Cuál era el nivel de dificultad? Preguntó Dou-Jin, y Kang Shin-Hyuk sonrió al percibir la preocupación en él. Pero no podía ser sincero. Le habría sido imposible superar esa puerta sin el universo de los héroes. Fue difícil, apenas sobreviví. ¿Cuál era su rango? Ah, Woo-Jin. Deja de molestar a este chico que tuvo dificultades para cruzar la puerta. Mira cómo está su uniforme y adivinen su estado de ánimo. No, pero, lo siento. Dou-Jin se disculpó sinceramente, hundiendo los hombros. Kang Shin-Hyuk negó con la cabeza para hacerle saber que estaba bien. La verdad es que fue tan loco que no recuerdo el nivel de dificultad. No hay necesidad de disculparse. Ya veo, debió ser difícil. Dou-Jin parecía un poco deprimido. Kang Shin-Hyuk miró a Shin-Euna. Fue asombroso verla luchar contra esos enemigos fuera del escudo. Fue una batalla que cumplió con las expectativas del título de Emperatriz del Trueno. Y Shin-Euna estaba en el asiento delantero, mirándolo fijamente. Sus ojos reflejaban confusión e impulso. Me alegra que estés bien. Finalmente dijo eso y se alejó de él. Llegaron a la entrada de la escuela, y el coche subió la colina silenciosamente. Se preguntó cómo interpretar sus palabras en ese momento. Todos en el grupo percibieron la extraña atmósfera entre ellos y se preguntaron lo mismo. Mientras tanto, y te lo dije. Kang Shin-Hyuk sonrió con amargura mientras le hablaba a Shin-Euna. Ya no tenía intención de evitarla, así que decidió confesarse. Porque está bien, confía y espera. Y Shin-Euna se giró hacia él tan rápido que temió que se le rompiera el cuello. Eso, así que después de todo, maestra, necesito hablar contigo de algo. ¿Podrías reservarme un tiempo por la tarde, por favor? De acuerdo. Antes de que pudiera reaccionar, él decidió seguir adelante. Ella reprimió desesperadamente sus palabras y asintió un par de veces. Por desgracia, no eran los únicos allí. Chicos, ¿qué están tratando de decir realmente? ¿Qué? ¿Qué demonios? ¿Por qué siento que me estás apuñalando por la espalda? No, es un informe sobre la puerta. Cálmense todos. ¿No eres tú el más alejado de la realidad? Los estudiantes comenzaron a discutir al percibir la atmósfera inusual entre ambos. Sin embargo, una chispa de Shin-Euna los calmó. La limusina se detuvo y el edificio principal de la escuela estaba justo frente a ellos. La larga práctica finalmente había concluido. Capítulo 58. Muchas gracias, hermana. En serio, si no hubieras enviado la poción a tiempo, habría muerto. Susurro del camarero. Me alegra que estés a salvo. Valió la pena el subidón. La respuesta de Claire al mensaje de gratitud de Kang Shin-Hyuk fue elegante y con estilo. Sumergiéndose en una bañera llena de agua tibia tras tirar su uniforme andrajoso a la basura, expresó una vez más su gratitud. Te amo, hermana. Susurro del camarero. Te lo dije antes, eres demasiado joven, ríndete. A pesar del rechazo decisivo, su voluntad indomable no se quebró. Esta gracia será recompensada. Susurro del camarero. Eso es un poco difícil, vayamos a nuestro bar regularmente. Hoy lo había atrapado en un abrir y cerrar de ojos. No quería acercarse demasiado al espacio lleno de esas bebidas fuertes que ella estaba creando. Sin embargo, era cierto que le había salvado la vida, así que no podía negarse. Además, cualquier momento que pasara con ella era puramente placentero. Susurro del camarero. Bueno. Sí, bueno susurro del camarero. Bien. A partir de ahora, serás el camarero responsable del misterioso Frontline Bar. Estás a cargo del misterio pero no estás en Estados Unidos. ¿Cómo llegaré? Claire se rió y respondió como si le preguntara de qué estaba hablando. Susurro del camarero. ¿No lo estamos montando en Corea? ¿Y sí? Susurro del camarero. Estoy harto de que el gobierno estadounidense me etiquete de alquimista y trate de controlarme. No dije que quería ser camarero. Pero si lo hiciera en Nueva York, les molestaría. Bueno, hermana, ¿no sería molesta también en Corea? Susurro del camarero. Apuesto a que estará bien. Corea me querrá allí de todas las cienas. Admiraba la absurda fuerza de voluntad y el optimismo puro de Claire. ¿Llegaría el día en que pudiera ser tan frívolo con el gobierno? Quizás cuando alcance el rango de las SS. Susurro del camarero.
Lo importante ahora es Euna, no el gobierno. ¿Qué vas a hacer? Lo siento, hermana, pero ya me tienen medio pillado. Decidí dejar de jugar. Susurro del camarero. Vaya, pensé que sería así algún día, pero lo que es serio ahora es que Euna en realidad está. Claire decidió cortar el mensaje y enviar uno un poco más tranquilo. Susurro del camarero. Quizás fue lo mejor. Quizás Euna decidió cortarlo antes de que fuera demasiado lejos. ¿Y qué? Susurro del camarero. Nada. Cuida bien de tu nieta. Claire terminó la conversación, dejando a Kang Shin-hyuk desconcertado sobre lo que quería decir. Quizás se relacionaba con su patrocinio por parte de la asociación. Shin Euna lo había considerado un gran talento e intentó obligarlo a unirse a ellos, pero desistió al enterarse de que era hábil. ¡Qué nieta tan exagerada! Pensar en encontrarse con Shin Euna le hacía sentir un peso sobre el pecho. Al bajar la vista, Onyx estaba sentada sobre su pecho, chapoteando en el agua. Tú. Yu. Era tan lindo que no pudo seguir enojado con él. Cerró los ojos con una expresión de satisfacción. Habría sido muy peligroso de no ser por este tipo, haz lo que quieras por ahora. Le dio unas palmaditas a Onyx lentamente. Se dio cuenta de que hacía tiempo que no revisaba su estado, así que decidió hacerlo mientras se relajaba. Ventana de estado. Kang Shin-hyuk. Rango A característica dragón de ojos dorados, S habilidad física potencia. A, agilidad. A, salud. A, habilidad especial espíritu. B más regeneración. B habilidad danza del abanico del dragón, S. B más metalurgia. C maestría del viento, A. D, resistencia al veneno, B. C eso es una locura. Todas sus estadísticas físicas habían ascendido a rango A, además de obtener las habilidades maestro del viento y resistencia al veneno. Su poder espiritual ascendió a rango B más tras derrotar a la reina araña, y ahora su regeneración también estaba en rango B. Esto se debía a que había derrotado a todos esos monstruos insecto con excelentes poderes regenerativos. Mi estatus aumentó significativamente mientras luchaba por sobrevivir en esa mazmorra. No estaba seguro de cómo reaccionarían los demás si vieran su ventana de estatus. Sin duda, se desmayarían si eso sucediera. Tendría que tener especial cuidado con Baek. Fue peligroso, pero, aún así, me saqué la lotería. No era una simple leyenda urbana que la gente encontrara nidos llenos de huevos de monstruos. Hoy, Kang Shin-hyuk lo había demostrado. Además de tu crecimiento, también tienes la función de enrutamiento automático. Embriagado por la alegría del crecimiento, su expresión se desvaneció rápidamente ante las palabras del administrador. La función de enrutamiento automático. Era un servicio del universo heroico que permitía separar y obtener subproductos de monstruos rápidamente. Incluso almacenaba automáticamente los objetos obtenidos en el inventario. Es completamente un juego. Es como una función de saqueo automático. No diré que no lo mencionamos durante el desarrollo, pero es una función genial. También te será útil. Fue hoy, en el poco tiempo que tuvo mientras la puerta se derrumbaba, se apoderó de todo lo que pudo de la reina araña. Incluso obtuvo el botín de las arañas que mató en la caverna que conducía a ella. Era una función excelente. El problema era su precio. No sabía que costaría 4 millones de HP. Eso es gracias al descuento especial Big del 50%. El precio original es de 8 millones de HP. Además, es una función que no se puede adquirir a menos que se tenga un nivel de membresía alto. No se desanimen. Les será útil en el futuro. También tuve que comprar 2 espacios de inventario adicionales. El espacio de inventario también te será de mucha utilidad en el futuro. Por supuesto, Kang Shin-hyuk lo sabía. Ambas cosas eran útiles, pero ninguna podía usarlas delante de los demás. La función de enrutamiento también se conoce como artefacto o habilidad. Eso tiene sentido. No existía ninguna ley que estableciera que no habría artefactos que pudieran desmantelar monstruos automáticamente. Kang Shin-hyuk comprendió rápidamente y guardó silencio. Tras evaluarlo, gastó 7 millones de HP para adquirir esas funciones y le quedaban 25 millones de HP. Es una cantidad enorme, pero no es suficiente para un guantelete de poder de ogro. Decidió olvidarse del artefacto. Mejor, comprar varios materiales y fabricar el suyo propio podría ser más beneficioso a largo plazo. No, antes de eso, tenía los subproductos de la reina araña que mató. Espera, ¿no había algo más importante que eso?
La cánica. Aún no había revisado las piezas de la cánica. Era claramente un objeto clave de la puerta, pero aún no había descubierto su función. Echemos un vistazo. En el momento en que intentó sacar las dos canicas de su inventario, su bastón vibró. Se preguntó si sería Shineuna. Salió de la bañera con una sonrisa amarga por el momento, con Onyx aún aferrado a él. Ahora tenía que hablar con su nieta autoritaria. El lugar de encuentro era el campus. No tenía sentido salir de la escuela justo después de ser atacado por desconocidos. Era un lugar donde podía charlar con Shineuna sin llamar la atención. Su lugar de encuentro era el salón del club de producción de artefactos. Me alegra que hayas vuelto sano y salvo. Lee Manuo saludó a Kang Shin-hyuk. Al ver a Shineuna de pie junto a él, Kang Shin-hyuk asintió en silencio. Ella ya le había contado la situación. Sí, de alguna manera. La jabalina Alite que fabriqué resultó ser bastante útil. Lo recuperaste, ¿verdad? Por supuesto. Casi lo pierde, pero gracias a la función de enrutamiento automático, lo recuperó. Es un artículo para el concurso, así que guárdalo. Lee Manuo miró a Shineuna por última vez antes de levantarse. Se detuvo en la puerta y los miró a ambos. No es algo romántico, ¿verdad? No. De acuerdo, entonces. ¡Qué suerte! Kang Shin-hyuk se preguntó si sabía algo sobre Shineuna mientras se marchaba con una mirada de alivio. Shineuna lo miró fijamente mientras reflexionaba sobre esto. Se sentó en la mesa frente a Shineuna. Llevaba una falda de cuero negra y una blusa blanca, revelando el encanto de una mujer adulta, lo cual solo sirvió para presionarlo. Sabía que algo andaba mal. Y Shineuna lo observaba en silencio. Él retorció el cuerpo, incapaz de soportar la atmósfera incómoda, mientras ella lo examinaba más de cerca. ¿Es hoy, abuelo? En cuanto abrió la boca para hablar, Shineuna le lanzó una bola rápida como un rayo. Kang Shin-hyuk la miró fijamente a los ojos dorados mientras numerosos pensamientos cruzaban por su mente, pero al final, asintió. Sí, soy Anvil. Como dije la última vez, solo conservo algunos recuerdos de mi vida anterior. ¿Sabías que yo era Euna? Las bolas rápidas seguían llegando. Sí. ¿Por qué lo escondiste? Fue una carga. Además, no pensé que revelar mi identidad te ayudaría. Cierto. Sus palabras se endurecieron. Sin embargo, las palabras que siguieron no eran para lo que él se estaba preparando. ¿Y Euna? ¿Sí? Llámame Euna. Pensó que si no la llamaba Euna, ella estaría dispuesta a arrancarle la garganta. Sin embargo, dudó en hacerlo, y ella, a regañadientes, sugirió un compromiso. Cuando solo somos nosotros dos. Entonces ¿y Euna? Ah. De repente, la habitación se iluminó, pero era solo porque ella sonreía de oreja a oreja. Era una sonrisa hermosa que nadie había visto antes. Era una sonrisa tan brillante que incluso podía purificar a los no muertos. Así que eso es todo por ahora. Shineuna se levantó con una expresión renovada. ¿Sí? ¿Qué pasó, oye? Ella lo ignoró y se sentó a su lado. Vaya, bueno, Kang Shin-hyuk se sentó rígido mientras ella apoyaba la cabeza en su rodilla. Bueno, aún no hemos terminado con esto. ¿Qué? Estoy enojado. Ah. Me enoja que reconociste a Euna de inmediato, pero Euna no pudo reconocer a su abuelo. Al ver que era Anvil, ella comenzó a regresar a su forma infantil. El desequilibrio entre sus gestos y su belleza madura era excesivo. La cabeza le dio vueltas al oler su champú aromático. Pero no debería enojarme con el abuelo por eso. Euna es una buena niña, así que no culpa a los demás por sus propios errores. Kang Shin-hyuk no pudo decirle nada a Shineuna, quien parecía una adulta pero actuaba de forma tan infantil. Quería preguntarle cómo había crecido así, pero sabía que no le caería bien. En lugar de decir nada, bajó la mirada, pero ella levantó la cabeza rápidamente. Pudo ver su ropa interior a través de la abertura de su blusa, y su corazón empezó a latir con fuerza. Ella extendió la mano para tomar la suya con suavidad. Él intentó con todas sus fuerzas no emitir ningún sonido. Así que eso es todo por ahora. Esto es todo. Y lo siento. Sí, me alegra que el abuelo esté a salvo. Como si no hubiera oído su disculpa, murmuró, apretándole suavemente la mano. Me alegra mucho que el abuelo haya visitado a Euna. Kang Shin-hyuk, instintivamente, extendió la mano hacia su frente al oír eso.
Ese recuerdo de Anvil surgió de su mente. Le acarició el flequillo con suavidad. Era un gesto que sería muy grosero y desagradable para cualquier otra persona, pero ella cerró los ojos con suavidad y sonrió con comodidad. Era la viva imagen de una nieta enamorada de su abuelo. Esta es muy rara. Mientras pensaba en eso, no dejó de cepillarle el pelo con suavidad. Le parecía raro, pero ahora lo embargaba una sensación cálida. Quizás fuera la influencia de Anvil, pero no la odiaba. Abuelo, y te amo. Deja de llamarme abuelo, abuelo, guardé la horquilla que me regalaste por mi cumpleaños. ¿Estás orgulloso? Sí, sí. Quiero al abuelo. De repente, se giró hacia afuera, preguntándose cuánto tiempo habían estado así. Él pensó que era una pena no poder verle la cara, pero sentía algo húmedo en la rodilla. Sus hombros temblaban suavemente. No se atrevió a preguntarle si lloraba. Simplemente siguió cepillándole el pelo. Y en el futuro y al poco tiempo, habló en voz baja, con una voz ahogada por la emoción. En el futuro, seguiremos juntos, y Shin-Eun permaneció llorando de rodillas durante 3 horas. Kang Shin-Hyuk pensó que sería mejor si ella estuviera enojada con él, pero no podía atreverse a hacer nada más que sentarse y esperarla en silencio. Capítulo 59. Susurro de Janus. La verdad es que era imposible mantener oculta. Euna, seguro que tenía heridas muy graves. Aunque la hubiera ayudado, me habría costado 100 millones de puntos de vida. Ya era de noche. Euna apenas estaba satisfecha, pero finalmente la sacaron cuando él regresó al dormitorio. Janus, quien se enteró de la situación por Kang Shin-hyuk, se burlaba de él. Kang Shin-hyuk sacó los subproductos acumulados en su inventario uno por uno, limpiándolos y clasificándolos por tipo. ¿Tienes 100 millones de HP? Susurro de Janus. 100 millones de puntos de vida son muchos. Pero Yunque era muy bueno. Creó un arma que valía cientos de millones. ¿Has recuperado tus habilidades? Rango C. Susurro de Janus. Aún falta mucho. Estoy envejeciendo y muriendo. ¿Cuándo terminará el asesino de dioses? Sigo trabajando en ello diligentemente. Susurro de Janus. Vamos, abuelo. Búsqueda dimensional, búsqueda dimensional. Janus hizo una propuesta inesperada. Kang Shin-hyuk, quien estaba curando la caparazón del monstruo de la misión anterior, ladeó la cabeza ante las inesperadas palabras. Susurro de Janus. Se adaptan perfectamente a la actitud de los miembros del universo de los héroes. El administrador dijo que hay muchas misiones dimensionales para recuperar armas que hice en mi vida anterior. El administrador lo afirmó inmediatamente. La misión dimensional es una noble tarea para equilibrar el mundo, pero también es un privilegio exclusivo de los miembros VIP. Abra las puertas al entorno más adecuado para aquellos pocos miembros que desean superar sus límites. Simplemente le añades tu misión especial de recuperación. Bueno, parece que todos ganan, lo mire como lo mire, solo necesitas confiar en el administrador. Te guiaremos en las misiones dimensionales que no son peligrosas. Además, es la forma más rápida de recuperar tus habilidades. Kang Shin-hyuk sabía bien que el administrador no estaba tratando de engañarlo. Susurro de Janus. Misión dimensional. ¿Entendido? Sí tengo tiempo. Shin-hyuk no podía aceptar felizmente sus palabras, ya que necesitaría unos días libres para dirigirse a un lugar como quieran. Susurro de Janus. ¿Dijiste que era la escuela? Me molesta que no hayas regresado a este mundo con tus habilidades. Necesito sentar las bases de la escuela. Si te apresuras, te enfermarás. Ya haré una espada nueva más tarde, así que no te quejes demasiado y espera con paciencia. El susurro de Janus. Y ese viejo tono de abuelo salió sin ninguna razón. Shin-hyuk estaba listo para terminar la conversación, pero llegó otro mensaje. Susurro de Janus. Por cierto, lo pasarás mal en el futuro. ¿Por qué? Susurro de Janus. Euna. Eso es y sí, parece que será molesto. Susurro de Janus. Aún no conoces a Anvil, pero como tercero, tengo una visión clara. ¿Algo más que contarme? Susurro de Janus. Será más divertido si lo esperas con ansias. Voy a atrapar al dragón del caos. Oye. No me pidas que te haga algo y luego te largues. Si encuentras algo así, mándame algunos de sus materiales. Janus se fue sin responder.
Tanto Tsukuyo como Handus, o mejor dicho, todos los miembros del universo de los héroes, estaban así. Kang Shin-yuk refunfuñó mientras terminaba de organizar su inventario. Tenía una gran cantidad de espadas y caparazones de mantis, así como varios fragmentos de arañas. Incluso las partes de la reina pesaban unos 200 kilogramos. Con esto, terminamos la limpieza general, echemos un vistazo a este tipo. Bono de menos 50 HP para miembros. Tras organizar todos los subproductos, lo último que examinó fueron los 2 fragmentos de mármol. Era una cantidad de energía desconocida, pero pensó que era la mayor cosecha que había obtenido. Al unir las 2 secciones transversales, encajaron tan bien que le dio risa, pero no se fusionaron. Sin embargo, no era propio de él rendirse tan fácilmente. Intentó comunicarse con los fragmentos con su poder espiritual mientras los alineaba de nuevo. Podía sentir la suma de poder espiritual que existía en los fragmentos de mármol, conectándolos. Se preguntó qué clase de poder se produciría al fusionarlos. Sin embargo, su poder espiritual solo les permitía comunicarse. No los conectaba. Si es así, Shin-yuk recuperó el pegamento espiritual que usó en la última puerta. Solo le quedaba para un último uso. Los adhesivos Spirit no tienen propiedades restauradoras básicas. No los recomiendo. Pero actualmente no tengo otra opción. Tu poder espiritual aumentará, y si cazas más monstruos, podrás conseguir materiales como piedras de maná y quizás con eso puedas reparar esto y aunque esto falle, puedo intentarlo más tarde. Lo peor que podría pasar es que me quede sin pegamento espiritual. Lo observaré entonces. El administrador parecía seguro de que fracasaría. Sin embargo, Kang Shin-yuk recordaba con claridad sus propias habilidades. Extendió con cuidado el adhesivo sobre las canicas y las ajustó de nuevo. Quedaron perfectamente encajadas. Bien, ahora. Como dijo el administrador, el adhesivo espiritual conectó temporalmente las cuentas, pero no las restauró. Sin embargo, reconoció el flujo de poder espiritual que giraba en el mármol y comenzó a guiarlo. A medida que el pasaje roto se restauró temporalmente y el poder espiritual circuló por él, la conexión se volvió más natural. Pero aún es débil. Los ojos de Kang Shin-yuk se iluminaron al observar el poder espiritual que circulaba en su interior. Las luces radiantes eran como una galaxia colapsada. Empezó a añadirle su propio poder espiritual, acelerándolo y reparándolo. Su rasgo, dragón de ojos dorados, se activó. La cánica resonó con el oro de sus ojos, fortalecida por su influencia. Y asombroso. Kang Shin-yuk desconocía el mensaje del administrador, completamente concentrado en verter su poder espiritual en la cánica mientras sus rasgos se activaban. Le costaba mucho concentrarse. Si lograba activar esta cánica, quizás sus características podrían dar un paso más. Se está pegando. Gracias al pegamento espiritual y a sus propias características, pudo restaurar el mármol. La superficie incompleta se rellenó, completamente adherida al disolverse el adhesivo. El flujo de poder espiritual se suavizó a medida que innumerables chispas de poder espiritual se movían en el mármol, frenando su fuga. El mármol comenzó a irradiar un intenso color dorado. En ese instante, Kang Shin-yuk inyectó todo su poder restante en la cánica. Una luz deslumbrante brotó de ella. Fue como si la Vía Láctea se hubiera liberado dentro de su habitación. Tras restaurar el objeto dañado a su estado original, obtuviste el orbe Shinfen, SS. Sin embargo, al estar dañado, se ha perdido algo de energía. Se necesitará mucho esfuerzo para restaurarlo a su estado original. El talento, dragón de ojos dorados, ha satisfecho una condición para la evolución. Tan pronto como se cumplan las otras 2 condiciones, el rasgo evolucionará. Al adquirir experiencia restaurando artefactos valiosos, tu habilidad en metalurgia ha alcanzado el nivel C. La resistencia al calor ha aumentado aún más. La sincronización se ha acelerado. La tasa actual es del 14,1%. Kang Shin-yuk abrió mucho los ojos. Una suave cánica dorada flotaba en el aire frente a él. Era del tamaño de su puño. Rango SS, las palabras se le escaparon de la boca al oír el mensaje. Incluso ese nivel es inferior a su forma original. Dependiendo de tus esfuerzos, podrás recuperarlo. ¿Por qué había semejante tesoro en esa puerta y? ¿No lo sabrían quienes te atacaron? No, quizá no. Puede que haya pasado tanto tiempo que nadie conocía su valor.
¿Podría ser que conocieran información sobre este orbe e intentaran encontrarlo usando a Shineuna? No. Más bien, Onix lo encontró fácilmente. ¿Era Onix especial? Como siempre, no encontró respuestas. No se podía hacer nada al respecto. El administrador le pidió que lo guardara, y él obedeció. Ahora que estaba recuperando su energía, sabía que debía tener cuidado al usarlo. Pero aún así es un premio gordo. Ese objeto no está disponible ni siquiera en el universo heroico. Me sorprende que lo hayas restaurado con éxito. Mi metalurgia también ha crecido gracias a eso. No es un armamento, pero es un gran artefacto. Es sorprendente que no haya crecido más. Kang Shin-hyuk colocó la mano sobre el orbe para comprobar su información, pero solo apareció el mensaje "no se puede confirmar". Se preguntó qué era, pero seguía sin poder descifrarlo, incluso después de restaurarlo. Quizás se debía a que la diferencia de rango era demasiado grande. Entonces, centrémonos en adquirir otras habilidades. Tienes la capacidad de crear y mejorar cosas, por lo que serás compatible con la mayoría de las habilidades emocionales. El precio más bajo es de 5 millones de HP. Con tu descuento VIP, serán 4 millones. Le echaré un vistazo más tarde. Después de todo eso, no le quedó más remedio que usar su poder espiritual para comunicarse con esta Kannika. Era un objeto de rango SS, así que debía tener muchísimo cuidado al tocarlo. Necesito un espacio donde nadie me vea en mi habitación. Sin embargo, en cuanto Kang Shin-hyuk lo tuvo en sus manos, su bastón empezó a sonar. Al mirarlo, la persona que lo llamaba era Karen. ¿Deberías contestar? Al final no pude ignorarlo. Esto se debía a que tenía un mensaje que decía que si no iba al dormitorio femenino, ella iría directamente a verlo, acompañada por el vicecapitán de los caballeros Wyvern. Capítulo 60. Eran las 10 de la noche. El incidente ocurrió durante el entrenamiento de ese día. No era muy conocido, pero la escuela impidió que los estudiantes salieran del campus durante 3 días. Eso significaba que la gente estaba apiñada en el dormitorio. No, mejor dicho, a las 10 de la noche, la mayoría de los estudiantes estarían en el dormitorio. Kang Shin-hyuk se dirigió al dormitorio de chicas con bastante vergüenza. Generalmente sería imposible para un estudiante varón entrar a un lugar así, especialmente cuando no se le concedió permiso. Bienvenido a la clase real. Fue Karen quien lo saludó. Se paró frente al ascensor, en la entrada de un lugar completamente diferente al dormitorio general. Le indicó que entrara y mostró una tarjeta de acceso. El ascensor comenzó a subirlos al piso superior. ¿Clase real? ¿Qué? ¿No te has enterado? Es un espacio especial solo para el 1% de los mejores talentos de Xinjiang. Incluso tiene restaurante. ¿1%? ¿Y tú? Te reprenderé luego. Originalmente me asignaron para entrar en la clase real con la condición de atender al vicecapitán. Servir a Eleanor R. Algiers, decidido antes de que se inscribiera. Kang Shin-hyuk entrecerró los ojos. ¿Qué clase de aristócrata es ella? No es una noble, sino una noble entre nobles. Querían enviarla a la Real Academia Británica de Superhumanos, pero ella esperaba ir a Xinjiang. ¿Debería decirte que yo también soy noble? Se sorprenderá al descubrirlo. Los nobles de Inglaterra llevaban varias generaciones preparando superhumanos, así que tener un título bastaba para asegurarles a todos que era un superhumano extraordinario. Pensé que su habilidad era increíble, pero pienso que era por eso. Sin embargo, parece demasiado amigable para ser una noble. Karen, que no tenía ni idea de lo que pensaba, continuó explicando. Originalmente, la clase real era una de las 3 organizaciones que representaban a Xinjiang y solo estaba permitida para los estudiantes de nivel ejecutivo pertenecientes al consejo estudiantil, los caballeros Wyvern y la sociedad mágica. No estaría aquí de no ser por el vicecapitán. ¡Guau! Es la primera vez que me entero de esto. Estaba atónito. Sin embargo, Karen seguía mirándolo con una expresión extraña. Como referencia, aquellos que ocupan los primeros puestos de cada categoría en las exhibiciones individuales también se unirán a la clase real. ¿Qué? De todos modos, normalmente el título de rey lo ostenta alguien de los caballeros Wyvern o de la sociedad mágica. Pero ese no fue el caso del rey novato, añadió. ¿Es eso así? Hay quienes no ven con buenos ojos a quienes no pertenecen a ninguna organización. Aún así, me gustaría guiarte esta semana. En ese momento, empezaron a sonar las campanas. Los profesores tendrían que estar asignados a tareas externas, así que no habría clases el viernes.
Kang Shin-hyuk recibió un mensaje más. La decisión de trasladarlo a la clase real. ¿No es este un momento demasiado bueno? En realidad no. ¿No se adelantó por lo que pasó en la puerta? Ah, cierto. Kang Shin-hyuk asintió, convencido. No había razón para rechazar la oferta de una buena habitación. ¿Qué pasa si hay un nuevo rey novato el año que viene? Lo mismo que pasó antes. ¿Te echarían si ocuparas otro puesto? Como referencia, el último rey novato era el vicecapitán. Ya veo. El ascensor llegó al último piso. El interior era muy diferente al del resto del edificio. La habitación del vicecapitán está por aquí. Venga rápido. Pero y vamos. Esa debería ser mi frase. Kang Shin-hyuk siguió a Karen y pronto llegó frente a una puerta ornamentada. La admiró mientras Karen usaba con gracia la aldaba. Tenía grabados un león y un dragón entrelazados. Ingresar. ¿No puede hablar? A veces le cuesta pronunciar el coreano. Normalmente lo hace bien, pero le sale cuando está nerviosa. La puerta se abrió y reveló una habitación espaciosa y lujosa. Kang Shin-hyuk estaba concentrado en Eleanor R. Algiers. Ella tomaba té sola en una mesa en el centro de la habitación. Vestía un traje de caballero Wyvern, la viva imagen de una noble, mientras sostenía elegantemente su taza de té. Che. ¿Administrador? Extraño, sintió que acababa de ver el mensaje del administrador. Sin embargo, nadie respondió a su llamada, así que supuso que lo había entendido. Hola. Eleanor R. Algiers. Departamento de Caballeros, segundo año B. Levantó la cabeza y saludó brevemente a Kang Shin-hyuk con un gesto de la cabeza. Él, reconociendo que era su superior, inclinó la cabeza hacia atrás. Hola. Soy Kang Shin-hyuk, estudiante de primer año de la clase C del Departamento de Caballeros. Ven, siéntate. Dice que lamenta haber llamado de repente. Por favor, ponte cómodo. No creo haber dicho eso. Kang Shin-hyuk se sentó frente a Argel. Quería saber por qué lo había llamado en plena noche. Si quería reclutarlo, estaba listo para largarse. Te conté más o menos lo que pasó antes. Ah, cierto. Karen le sirvió una copa y empezó a hablar con Argel. Kang Shin-hyuk se sintió como si estuviera en la recepción de algún noble inglés medieval, pero la atmósfera se desvaneció cuando Karen le guiñó un ojo. Entonces, ¿te atacaron? Sí, pero te hablé de sus habilidades de combate y sus especialidades. También fabricó sus propias armas. Un artesano en esta escuela, eso es raro. Era cierto. Nadie entraba en Shinjuin para aumentar su capacidad de producción. Si Kang Shin-hyuk hubiera tenido esa habilidad desde el principio, habría ido a una escuela especializada. Tengo algo que preguntar. ¿Sí? ¿Artefactos, puedes fabricarlos? Sí. Guau. No había necesidad de ocultarlo, pues era fácil descubrirlo, pero Karen y Argel abrieron los ojos de par en par, sorprendidas por su rápida respuesta. Entonces, ¿reparaciones? Bueno, no había aprendido técnicas profesionales de reparación, pero tenía experiencia de antes. Tu metalurgia tiene una amplia gama de aplicaciones. Antes, reparar el armamento de otros miembros del universo heroico era fácil. Pero ahora no tengo esa habilidad y Argel pareció comprender la sutil expresión que estaba poniendo y asintió. Entiendo. Vaya, sinceramente fue solo una excusa, pero Shin-hyuk puede hacerlo. ¿Puedo irme? Tengo algo que pedirte, oh. Argel se tapó la boca con una expresión de resentimiento y respiró hondo antes de volver a hablar. El artefacto transmitido de generación en generación entre los caballeros Wyvern está actualmente roto. Oye, finalmente salió a la luz la historia interna. Si lo arreglas, puedo tomar el título de capitán. Te lo debo. Los ojos morados de Argel brillaron místicamente. Se preguntó si ese era el artefacto del que había oído hablar antes. ¿Es ese el que domestica a los Wyverns criados por los caballeros? ¿Se lo estás dejando a un extraño? Tengo el artefacto en la mano ahora mismo. Kang Shin-hyuk miró a Karen en lugar de a Argel. Ella suspiró y comenzó a explicarlo con más concisión. El capitán rompió el artefacto. Luego, le encargó la reparación al vicecapitán, argumentando que la función de una mujer era apoyar a un hombre. Kang Shin-hyuk dudó brevemente si estaba escuchando a la gente de la era moderna. ¡Qué idea tan anacrónica y... Lo sé, ¿verdad? De verdad piensa y habla así. Para empezar, a excepción de la vicecapitana, no permite que las mujeres ocupen puestos ejecutivos. Kang Shin-hyuk se volvió hacia Argel.
¿Qué opinas? No pongo mi estatus por delante. Kang Shinyuk se preguntó si ese era el orgullo de un noble. Parecía que ella era más fuerte, así que ¿por qué no vencía al capitán y le arrebataba el puesto? Parecía que había algo que aún no le contaban. Claro que no quería saberlo. No tenía intención de seguir su orden de inmediato, así que lo dejé sin atender. Pero, si por casualidad sale bien, podré librarme a esta deuda. Eso facilitará las cosas. Dije desde el principio que era solo una excusa. Al vicecapitán también le gustas, así que, Argel le tapó la boca a Karen. Kang Shinyuk suspiró y bebió su té. Estaba delicioso. Si no intentas que me una a los caballeros, me encargaré de ello al menos una vez. No hay garantía de que pueda arreglarlo. Un artefacto de domesticación. Le interesaba. Lo consiguiera o no, sería una gran experiencia. Ante su acuerdo, Argel y Karen parecieron sorprendidos. No estaban preparados para que su petición, una mera excusa, fuera aceptada con tanta facilidad. Bien. Además, creo que tienes algo más que decirme. Se acabó la excusa. Argel asintió firmemente con un brillo en los ojos. Quiero preguntarte algo. Bien. Es la primera vez desde que llegué a esta escuela que veo a alguien con una habilidad superior a la mía. Se preguntó si se refería a los movimientos de la danza del abanico del dragón que demostraba. Sus ojos brillaban intensamente, una inmensa pasión se escondía en su pequeño cuerpo. Por favor. Pelea conmigo, pidió Argel con sinceridad, sin siquiera darse cuenta de que pronunciaba mal. Solo entonces comprendió por qué estaba interesada en él. Su habilidad, basada en las artes marciales, desarrollada desde abajo, no sus características ni habilidades. Bueno, es gracias a mis rasgos que mi comprensión de las artes marciales mejoró tanto. Así como él había luchado a lo largo de los años debido a su falta de poder mágico, seguramente hubo quienes no pudieron practicar las habilidades que se propusieron, por mucho que entrenaran. Está bien. Cuídame bien. Kang Shinyuk estaba más que feliz de poner a prueba sus habilidades contra ella. Excelente y... Nuestro vicecapitán Stan, Karen suspiró desde un costado mientras Argel asentía satisfecho. Entonces, mañana, jueves, Kang Shinyuk visitará el Salón 2 de los Caballeros Wyvern para examinar el artefacto roto y luchar contra Eleanor R. Algiers. Y hasta aquí el vídeo. Si te gustó, no olvides dejar tu me gusta. Suscribirte a Mr. Manhua MX y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y si te gustaría ver el siguiente vídeo u otra novela. Gracias por acompañarme y nos vemos pronto con más.